Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo el segundo arco de la serie Uncanny X-Men del 2025, con guión de Gail Simone y arte de David Márquez. Espero que les guste. La historia comienza hace una hora en la casa en Luisiana que sirve de base a los Uncanny X-Men, donde vemos a Rogue hablando por teléfono con Cyclops, quien está en la base de Alaska que sirve de base de operaciones de los X-Men. Rogue reniega mientras le dice que no cree que haya entendido bien. Ellos se llevaron a dos de los suyos, a dos de su equipo. Luego vemos a Scott junto a Psylocke. Ella le dice que Rogue no está escuchando y que debe ser más firme. Scott insiste en que Rogue lo escuchará, ya que es una persona razonable y que terminará viendo las cosas a su manera. Scott le dice a Rogue: Rogue, escucha, necesito que me acompañes en esto. Sí, exactamente como en los viejos tiempos. No, esta vez necesito que no hagas nada. Pero Rogue piensa que no, que esta vez no será así. Luego le responde por el teléfono que los viejos tiempos han quedado atrás y que no puede impedirles que recuperen a los suyos. Scott, llamándola por su nombre, Anna Marie, le pregunta si está enojada con él. Luego le dice que no entiende qué ha pasado y le pregunta si de alguna forma la ha decepcionado. Rogue piensa que esa no es una pregunta fácil de responder, pero le responde que no es así, y que no hay nadie a quien ella respete más que a él, ni siquiera a Charles, pero le recuerda que todos esperaban que él tomara el mando. Añade que él no puede enseñarles a todos a luchar por sí mismos y sorprenderse cuando finalmente lo hacen. Sin embargo, aunque dice eso, piensa que él no la está escuchando, intencionalmente o no la está escuchando. Scott le responde que hay demasiados de ellos y que, si todos aparecen, no será una redada, sino un acto de guerra. Y continúa insistiendo en que ella debe entender razones. No los necesitan. Su aparición solo provocará un derramamiento de sangre. Además, ya tienen a Quentin Quire, Psylocke, Magik, Temper y Juggernaut. Rogue responde que ella no está diciendo que su equipo sea malo. Además, entiende que él los adora, pero Scott le aclara que no es exactamente ese tipo de equipo. Rogue le dice que entonces se preocupa por ellos, y Scott le dice que sí, que se preocupa por ellos. A lo que Rogue responde diciéndole que le parece bien, y que escuche bien lo que le va a decir. Si él se preocupa por ellos, entonces será mejor que los mantenga fuera de su camino. Y luego cuelga. Scott, al ver cómo terminaron las cosas, le dice a Psylocke que Rogue no vio las cosas a su manera, a lo que ella responde diciéndole que suponía que sería así. Por otro lado, vemos a Rogue lamentándose con Gambit de que las cosas pudieron haber salido mejor, pero él le dice que pensaba que había sido bastante inteligente en la manera en que habló con él. Rogue solo le pide que llame a los demás, y Gambit le dice que lo hará. Mientras tanto, Rogue piensa que está segura de que Corina Ellis es quien se llevó a Jubilee y Cálico a la prisión, que solía ser su escuela. Luego se acerca al caballo de Cálico, Ember, y le pregunta si está preocupado por su amiga, pero le asegura que la recuperarán. En eso aparece Gambit con Nightcrawler, Logan y los jóvenes mutantes, pero Rogue reacciona diciéndole que no pueden llevar a los niños. Gambit le confiesa que no había nada que pudiese hacer, y Logan lo complementa, mencionando que ellos también tienen derecho a ir. Rogue reconoce que Logan tiene razón, aunque le cuesta aceptarlo, así que se dirige a los jóvenes y les indica que deben quedarse fuera de los muros y retirarse si ellos son derrotados. Luego pregunta cómo llegarán al lugar. Logan sugiere que Gateway le debe un favor, así que quizá puedan usarlo, pero Gambit interviene y sacando el ojo de Agamotto de su bolsillo, les dice que esa cosa le está indicando cómo pueden hacerlo y que parece querer pelear. Rogue piensa en silencio que ahora hasta las joyas parecen querer darle órdenes, pero luego acepta la proposición. Pero tiene que ser honesta, ya que no quiere mentir. Ya está hasta la coronilla de recibir órdenes. Luego vemos a Gambit levantando el ojo de Agamotto e invocando su magia para trasladarse hasta la prisión de Grey Malkin,
mientras que Rogue anuncia que esta será la primera misión de rescate de los X-Men de Luisiana. Jeter, al escuchar eso, comenta que una misión suicida le parece fenomenal, a lo que Deadstream reacciona diciendo que, para él, eso es música para sus oídos, a menos que solo estén bromeando, lo cual sería de muy mal gusto. Recordemos que Jotaro tiene una obsesión con la muerte, o más bien, ya está muerto. Nos movemos a Westchester, Nueva York, a la prisión de Grey Malkin, que antes fue la escuela de Javier para jóvenes superdotados. Mil disculpas por esto, pero no me pude aguantar un comentario sobre la foto del perrito perdido que se ve allí pegada en el árbol. El nombre del perrito es Sparky. No sé si será el mismo, pero en los cómics Sparky es un sintesoide que Vision creó para que sirva como mascota, en base a un Scottish Terrier. Y también lo hemos visto en la serie de WandaVision como el perrito que adoptaron Tommy y Billy y que después nos enteramos que Agatha mató. Volvamos al cómic. Jubilee confronta a Corina Ellis preguntándole qué piensa hacer con Beast, llamándola bruja asquerosa. Ellis responde con frialdad, diciéndole que ella no está en posición de exigir respuestas y que debería cuidar su lengua. Pero igual le informa que el Dr. McCoy está siendo trasladado para pagar por sus crímenes. Becca interviene pidiendo por favor que no lo hagan, ya que Hank solo la ayudó y que los guardias lo golpearon, por lo que ahora está malherido. Ellis le recuerda a Becca que su familia está pagando mucho para que la liberen y le advierte que no cause más problemas de los que vale. Luego les informa que ya han llegado. Antes de separarse, Jubilee le dice a Ellis que quiere dejar algo bien en claro. Si ella lastima a Hank nuevamente, la dejará ciega. Pero Ellis le responde que felizmente ella tiene esos inhibidores del tobillo, así que no hay nada que pueda hacer, mientras que uno de los guardias utiliza su arma para electrocutar a Jubilee y hacerla callar, mientras que Becca, viendo lo que le ocurre, solo puede gritar que la dejen en paz. Viendo a Jubilee en el piso, Ellie le dice que puede ver que ella es terca y desobediente, pero que aprenderá. Luego, ordena que se olviden del papeleo y que metan a Becca en un vehículo para prisioneros y la trasladen al punto de encuentro, o que la dejen en una gasolinera. Al final, mientras el cheque haya sido cobrado, no le importa. Solo quiere que la saquen de su vista. Mientras tanto, en la nave de los X-Men, Scott le recuerda a Quentin que el plan es encargarse de los generadores principales pero Quentin lo interrumpe y termina su oración, diciéndole que luego deberá encargarse de hacer un desastre con la topografía del lugar, y le recuerda que lo llame Kid Omega, mientras que, en venganza, lo llama Slim. Scott le repite una vez más que odia cuando lo llama así. Luego se dirige a Magic y le pide que los lleve hasta allá abajo, y vemos a Magic conjurando un portal mágico para llevarlos hasta allá, mientras le dice a Slim que ya está hecho. Volvemos a la prisión, donde vemos cómo el capitán Ezra escolta a Becca hasta la salida de la misma. Luego de que uno de sus guardias activa el protocolo de acceso para abrir la puerta, Ezra le dice a Becca que suba a la parte trasera del vehículo y que su libertad la espera después de un corto viaje, añadiendo que su familia pagó bien por ello. Pero Becca responde con firmeza que no lo hará, que caminará. Ezra, sin mostrar resistencia, acepta y le dice que no le importa, deseándole suerte y advirtiéndole que tenga cuidado, ya que hay perros salvajes merodeando. Luego de que la puerta se vuelve a cerrar, vemos a Becca empezando su caminata y aunque tiene frío y se muere de miedo, se repite a sí misma una y otra vez que es una mutante. De vuelta a la prisión, vemos a dos guardias arrastrando el cuerpo de Hank. Uno de ellos se pregunta qué es esa cosa, comparándolo con un gorila azul. El otro guardia le responde que es un mutante y luego añade que incluso los más bonitos son solo basura genética. Luego vemos a Scott, quien aparece dentro de la prisión junto con Temper y Psylocke. Simultáneamente, escuchamos a Rogue, quien piensa que no le mintió a Scott. Él siempre fue una roca en el campo de batalla y todos se burlaban de él, pero al final siempre lo obedecían.
Ahora le duele no poder confiar en él como antes, pero la verdad es que ninguno de ellos es exactamente lo que solía hacer. Scott le informa a los demás que están dentro y luego se dirige a Cain, preguntándole si está listo para recibir la señal de partida. Juggernaut responde afirmativamente y agrega que esta vez la liebre va a patear el trasero de la tortuga. Temper, confundida, pregunta si Juggernaut es la liebre en esta metáfora, pero Scott no le hace caso y les dice que estén atentos, ya que todo indica que hay vigilancia por todas partes, así como también algún tipo de sistema de seguridad, y que este es letal. Volvemos con Becca, quien se detiene en medio del camino, mientras que escucha una voz que le dice que siga caminando y que regrese a su casa, a donde pertenece. Becca, pensando que esa es la voz de su madre, le responde que no puede hacerlo. La voz de su madre se vuelve más firme, llamándola por su nombre completo, y le dice que será la última vez que se lo dirá. Ella hará tal y como le dijeron que haga. Pero Becca responde que ellos fueron amables con ella, que no puede dejarlos atrás y que es una mutante. Luego levanta la cabeza y, con decisión, llama a Ember, su caballo de guerra. De regreso a la prisión, o más bien a las afueras de ella, vemos a Rogue y los demás, quienes han sido teletransportados hasta allí gracias al ojo de Agamotto que Gambit lleva con él. Rogue les recuerda que Jubilee mencionó que hay armas por todas partes y pregunta si alguien tiene una idea de cómo entrar sin que nadie termine muriendo. Dead Dream comenta, como siempre, que ella hace sonar eso de morir como si fuera algo desagradable, pero Logan los hace callar y les pregunta si escucharon algo. Rogue piensa que sí, que todos escucharon ese estruendo, como si fuera un trueno ocasionado por montañas derrumbándose, mientras ven como Becca, montada en Ember, avanza a todo galope, derribando tanques y destruyendo parte de la pared exterior de la prisión. Gambit comenta que empieza a agradarle esa chica. Jeter piensa lo mismo, aunque no dice una palabra. Luego los vemos a todos ingresando en la prisión, aprovechando que la pared ha sido derribada, especialmente motivados porque fuera de ella se escuchan explosiones como si fueran terremotos, y Rogue comprende que debe ser Scott quien está haciendo algo. Así que los anima a seguir adelante, mencionando que no hay otra opción. Es más seguro entrar que quedarse fuera. Dead Dream menciona que creyó ver algunos pequeños demonios saliendo de la tierra, pero al no recibir respuesta, pregunta si fue el único que lo notó. Logan, al ver cómo Cálico destruye una de las paredes internas de la prisión, le dice a Rogue que esa es la entrada que estaba buscando. Mientras tanto, dentro de la prisión, Jubilee comenta que el problema es que todos, siempre, la subestiman, pero ella no es rehén de nadie. Mientras que saca desde dentro de sus ropas un tenedor y, con una sonrisa, se pregunta cuántos problemas causará ahora. Mientras usa el tenedor para quitarse los inhibidores de los tobillos, comenta que las alarmas suenan en todas direcciones, por lo que cree que nadie estará buscando a la chica con las luces navideñas. Ella sabe que no es tarea fácil, pero cree que si logra romper la carcasa del circuito, podrá liberarse, aunque sabe que seguramente le dolerá. Luego de un pequeño grito de dolor, consigue liberarse y le dice a Hank que está en camino, pero que después le mostrará a Ellis qué tan desobediente puede ser. De vuelta con los X-Men, vemos a Scott preguntándole a Kid Omega si tiene localizado a Beast. Quentin responde que tiene recuerdos, aunque confusos, de policías con porras eléctricas. Luego añade que ellos hicieron un show ahí dentro. Scott insiste en saber dónde. Quentin, visiblemente afectado por lo que ve, solo puede sentir pena por el Dr. McCoy. Psylocke aprovecha para explorar la mente de uno de los guardias caídos y comenta que la situación es peor de lo que pensaban, describiendo el lugar como un sitio lleno de horrores. Añade que ellos han tomado a mutantes y los han transformado en cosas y que los llaman Trasties. Scott escucha un rugido detrás de él y cuando se voltea, ve a Blob atravesando la pared mientras grita su nombre lleno de furia. Scott se dirige a él, llamándolo por su nombre, Fred, y le dice que no quiere hacerle daño.
Blob le responde que él no puede lastimarlo, pero Rogue se aparece detrás de él y, tocándole en la nuca, lo manda a dormir. Luego se dirige a los demás, a quienes les dice que eso es algo típico. Justo cuando deciden dejar de arrastrar los pies y comenzar a actuar, terminan pisándole los talones. Luego, al escuchar la voz de Scott ordenándole que regrese inmediatamente por donde vino, piensa que reconoce el tono de su voz. Ella sabe que Scott no quiere pelear, pero que está preparado para hacerlo si es necesario, por lo que sabe de quién debe preocuparse. Como se den las cosas, dependerá de que ellos dos, Logan y Ransom, mantengan la calma. Ransom le pregunta a Logan si deberían atacar. Logan le responde que no, a menos que Scott se toque la sien. Si lo hace, entonces deberán atacar y mandar todo al demonio. Mientras ambos equipos se paran frente a frente, Rogue se dice a sí misma que, a pesar de que la tensión en el ambiente se hace palpable y la situación está al borde del colapso, quizá haya una posibilidad de que nadie salga herido. Luego, dirigiéndose a Scott, le dice que su prioridad es encontrar a Jubilee y marcharse. Lo que Scott decida hacer después será asunto suyo, al menos por ahora. Ella siente cómo él medita en lo que le ha dicho, pero luego siente como algo cambia del aire que respiran, y vemos a Quentin que se comunica con Scott, diciéndole que hay algo allí debajo con ellos, algo que los está observando. En otra parte, Corina Ellis le pregunta al capitán Ezra si las defensas antiaéreas sónicas del perímetro están listas. Él le confirma que sí, por lo que ella da la orden de disparar a discreción. Luego vemos como Quentin es alcanzado por el ataque y grita de dolor. Ahí es cuando Rogue entiende que todo se ha ido al demonio, y vemos a Scott comunicarse con Cain, dándole la señal de partida, diciéndole: «A mí, mi X-Man», mientras que, en otra parte, Ellis le dice a Scurvy que haga que todos sientan rabia. Luego de eso, vemos como Ransom se lanza al ataque, mientras comenta que Scott se tocó la sien, pero Logan intenta detenerlo, explicándole que lo que se tocó fue su comunicador, pero no puede evitar que Ransom golpee a Scott en el rostro. Lo único que Rogue recuerda después es que todos se volvieron hostiles los unos a los otros. Psylocke sale en defensa de Scott, mientras que Temper se dirige a Logan, a quien le dice que debió haber esperado su traición, recriminándole por no haber cuidado de ellos en Krakoa. Logan intenta calmarla, llamándola Kid, pero Temper lo interrumpe con furia, exigiéndole que no la llame así, y llamándolo nuevamente traidor, mientras lo lanza hacia atrás con una descarga de hielo. Mientras tanto, Scott no necesita de la ayuda de Psylocke, ya que él solo puede con Ransom, y, luego de llamarlo cadete o recluta o lo que sea que él sea, lo derriba con una descarga de energía que lanza desde sus ojos. La que sí se ve sorprendida es Psylocke, ya que Jeter se le arroja encima con un movimiento de lucha libre. Rogue, por su parte, al ver cómo Ransom sale disparado, piensa que no le agrada para nada lo que ve, así que se dirige a Scott y le pregunta si ahora se dedica a golpear a jóvenes. Luego, lo coge con ambas manos y lo levanta por los aires, acusándolo de haber pasado demasiado tiempo en la nieve y que parece que eso lo ha hecho olvidar sus modales. Psylocke se deshace fácilmente de Jeter y la arroja al piso, pero Nightcrawler interviene y la sujeta con los pies. Ella le pregunta qué está haciendo, a lo que Nightcrawler le responde disculpándose con ella, para luego decirle que solo está evitando que ella termine asesinando a alguien, posiblemente a él, mientras se teletransporta junto con ella con rumbo desconocido. Más allá, vemos como Becca se reúne con Jubilee, alegrándose de haberla encontrado. Una voz le interrumpe y le dice que ellos también se alegran de haberlas encontrado, a las dos, y vemos como un grupo de guardias aparecen delante de ellas, ordenándoles que se tiren al suelo de inmediato. El guardia reitera su advertencia, exigiendo que lo hagan ya. Jubilee le dice a Becca que se coloquen detrás de ella, y luego les pregunta a los guardias si no son ellos los que golpearon brutalmente a su amigo Beast. Uno de los guardias responde que sí, y le pregunta si ella está insinuando que ha llegado su turno, a lo que Jubilee responde que no,
que ella es tímida, pero que su amigo podría querer hacerlo. Y vemos como Hank aparece de la nada y se lanza sobre ellos, derrotándolos en un santiamén, mientras que Jubilee observa con satisfacción y añade que podría decirse que Beast ha salido con libertad condicional anticipada. De vuelta a la sala de control, vemos a Corina Ellis observando la situación y comentando que ese es el problema con todos los mutantes, su exceso de confianza. Y luego le indica al Capitán Ezra que envía a todos los Trustees y a la Wolfpack para que acaben con eso de una vez. Ezra le advierte que los sistemas de inteligencia artificial de la Wolfpack aún presentan fallos y que podrían atacar a sus propios hombres. Pero Ellis, sin inmutarse, le recuerda que cuentan con una enfermería y le ordena seguir adelante con el plan. Mientras tanto, Deathstream aparece junto a Magik, se presenta y le dice que le mostrará un reino mucho peor que el Limbo. Por otro lado, Gambit ataca a Temper mientras le pregunta si no puede ver que Logan no le está devolviendo los golpes. Más allá, vemos a Scott diciéndole a Rogue que no lo obligue a dispararle. Rogue responde que ella acaba de absorber el poder de Blob y lo invita a intentarlo, pero Scott, con una ligera sonrisa, le informa que ya lo ha hecho. Y vemos como Juggernaut irrumpe a través de la pared, declarando que la carrera terminó y que la liebre ganó. Luego desafía a los presentes, preguntando quién quiere recibir una paliza. Rogue observa eso y piensa que le parecía que las cosas iban bien hasta ese momento. Luego vemos a Scott, quien le pide a Rogue que se detenga, aunque sea por un momento, y que mire la pared que está detrás de ella. Ella lo hace, y ambos se percatan de que lo que se ve allí es una celda. Scott comenta que, sea lo que sea que esté dentro, ellos querían que nunca salga. Rogue pregunta a Scott si cree que se trata de Charles. Mientras dice eso, Rogue piensa que eso no ha terminado. Él le puso las manos encima. Sin embargo, ellos tienen prioridades. Luego le dice a Cain que, si Javier está ahí dentro, la ayude a romper el cascarón del huevo para que salga. Cain acepta sin dudarlo, pero Scott interviene, pidiendo que esperen un momento, para luego preguntarles si están seguros de que deben hacerlo. En eso, se ven interrumpidos por una voz desconocida que les dice que tiene una mejor idea, y luego le dice a Scott que simplemente se dé la vuelta y se vaya a casa. Y luego vemos aparecer nuevamente a Blob, pero esta vez no está solo, sino junto a Sirin y Wildchild, los otros dos Trustees. Y junto a ellos vemos a una manada de Wolfpack, los nuevos robots centinelas, quienes están listos para hacer los pedazos a todos. Así que Blob les dice que la elección es sencilla. Ellos pueden irse en ese mismo momento o no salir jamás. La historia comienza dentro de la prisión Grey Malkin, donde el caos reina, y vemos una imagen de Scurvy, Philip, quien nos cuenta parte de su historia. Me abofeteó la cara. Peor aún, ella dudó de mí. Después de todo lo que he hecho por ella, ella dudó de mí. Y vemos la escena en la que Corina, o la doctora Ellis, abofetea a Scurvy, mientras le dice que él siempre está diciéndole que es un psíquico tan fuerte como Charles Xavier, y que si es verdad, que se lo pruebe. Ella nunca había dudado de mí. Luego se nos muestran escenas de cuando ellos recién se conocieron. Parece que Ellis era una influencer que estaba en contra de los mutantes. Fui a su podcast. Fui a decirle que no todos los mutantes son peligrosos. Tenía una respuesta para todo. Incluso coqueteó conmigo. Por supuesto, en ese entonces me veía así. Quería saber todo sobre mis poderes. Le dije que cada vez que los usaba me destruía por dentro. Dijo que era un sacrificio que debía hacerse y dejó de llamarme Philip y comenzó a llamarme Scurvy. Soy un tonto, lo sé. Mi propia gente va a despreciarme por la sangre que derramaré esta noche. Como comentario, lo que pasa en esta escena, cómo se llegó a ella, se puede ver con más detalle en X-Men número 9, donde Scurvy usó sus poderes psíquicos para someter a tanto X-Men como Uncanny X-Men, incluyendo a Juggernaut. Aunque este después se recupera e intenta liberar al prisionero X,
todo para que al final se vean interrumpidos por Javier. Bueno, para más detalles, lee ese cómic o ve ese video si es que aún no lo has hecho. Dejamos de lado los pensamientos de Scurvy y pasamos a Rogue, quien, mientras flota en el aire, porque parece que después de lo que pasó en X-Men número 9, Scurvy hizo que todos, o al menos algunos, flotaran en el aire, siente que no puede pensar, que es como si le estuvieran haciendo una endodoncia en todo el cráneo. Al ver a los demás, se dice a sí misma que ese es su equipo, es su familia, y todos se están derritiendo como si fueran velas. Luego mira a Scurvy y, de lejos, le dice que, no le importa quién sea o de qué roca haya salido, va a aplastarle la cabeza con ella. Scott intenta resistirse al ataque psíquico y le pregunta a Magik si puede sacarlos de allí, pero ella le responde que no puede, que apenas puede articular palabras. Volvemos con Rogue, quien piensa que la mayoría de ellos no vuela, pero ella sí. Sin embargo, cada centímetro más que se acerca a él, al villano, hace que el dolor que siente le queme más. Scurvy la mira acercándose y le dice que lo siente, pero que esas son sus órdenes. Juggernaut, por su parte, solo grita pidiendo que lo deje en paz. Y luego los vemos cayendo al suelo y se escucha una voz que le dice a Juggernaut que deje de quejarse como un niño, que los adultos van a hablar. Y luego aparece Charles. Ahora, intentando conectar con lo que se vio en X-Men número 9, solo me queda pensar que, después de que Scurvy puso a todos en trance, los hizo levitar. Eso no se vio en el otro número. Luego, Juggernaut cayó, lo que, gracias a este número, entendemos que pasó porque Charles lo ayudó. Y después de eso, Juggernaut se puso de pie y, medio aturdido aún, se dirigió a la celda del prisionero X pensando que Charles estaba allí dentro. Intentó abrirla y luego se dio cuenta de que Charles estaba allí detrás de él. ¿Tiene sentido? La cosa es que Charles se aparece delante de todos, aunque aquí ya no tiene a Nightcrawler y a Psylocke a su lado, y se dirige a Scurvy, a quien le dice que le hubiese gustado conocerlo en mejores circunstancias, y le pregunta si su nombre es Philip, pero el villano le dice que no, que su nombre es Scurvy. Philip ya no existe. Luego los vemos cara a cara. Charles pregunta si se conocen, a lo que Scurvy responde que no, pero afirma que ha estado al tanto de él. ¿Cómo podría no haberlo estado? Charles lo acusa de tener a los X-Men bajo su control, algo que Scurvy no niega. En cambio, le confiesa que está haciendo más que eso. Charles, incrédulo, responde que eso es imposible, ya que Cerebro lo habría detectado. Scurvy le explica que Charles no es el único de su tipo y que hay, o había, 5 como él. El chico Harvey X, quien murió, era uno de ellos, y sugiere que si sobrevive a eso, le pregunte a Rogue acerca de él. Ellos se llaman a sí mismos los Avians, los avianos, y no querían saber nada en lo que respecta a sus guerras sangrientas. Charles repite que no le cree. Él lo habría sabido, lo habría sentido, pero Scurvy le pregunta si quiere saber de qué murió Harvey X. Y mientras vemos imágenes de Rogue y Harvey en el hospital, lo que se vio en el número 1 de Uncanny X-Men, Scurvy le cuenta a Charles que Harvey murió de un tumor en el tronco cerebral, que todos ellos lo tienen, y Charles también lo tiene, por lo que está muriendo. Regresamos con Rogue, quien piensa que el villano flacuchento se había distraído y que Juggernaut la liberó de su agarre cuando cayó, por lo que se pregunta qué hará ahora que ha retomado el control. Pero ella sabe la respuesta, así que lo primero que hace es rescatar a Scott, para luego meterle una tremenda cachetada en la cara, mientras se disculpa con Remy por no haberlo rescatado primero. Pero esta cachetada no era de odio o de venganza, sino que era para que Scott salga de su trance, o al menos eso quiere hacernos creer. Scott lo hace, pero aún se le ve medio confundido, así que Rogue le pregunta si necesita que lo siga cacheteando, mientras alza la mano para meterle otro sopapo. Pero Scott le dice que no, que está bien, y pregunta dónde están. Rogue le responde que, por lo que puede entender, Charles y ese tal Scurvy están en medio de una conversación telepática y todavía tiene el control de sus equipos. Scott, más calmado por la cachetada que le metieron, le dice a Rogue que, ya que están hablando de eso, ha podido ver que ha traído niños a una zona de guerra y le pregunta en qué estaba pensando, pero Rogue le responde que esos niños vinieron a recuperar a uno de los suyos.
Luego le advierte que no se atreva a usar ese tono con ella, ya que, al menos, ellos no tienen a Magneto en su equipo. Ella nunca va a ser como él, y él nunca será el Profesor X. Scott se queda en silencio, pero luego responde que le parece bien. Luego Rogue le pregunta cuál será el siguiente paso, a lo que Scott responde que él vigilará a Charles, mientras que Rogue lo hará con el que parece que se ha escapado de un hospital, y que luego escogerán a alguien de cada uno de sus equipos para que libere al resto. Rogue le dice que está de acuerdo y le pregunta a quién, pero ambos a la vez dicen los mismos nombres, Magik y Wolverine. Luego, mientras la coge del brazo, Scott le dice a Rogue que sabe que ellos están en bandos opuestos respecto a esta situación, así que le pide que también mantenga medio ojo puesto en Charles, ya que no es quien ellos pensaban que era. Scurvy, quien está escuchándolo todo, repite el último comentario de Scott. No es quien pensábamos que era. Y le pregunta a Charles si no le parece irónico. Pero Charles le responde que él está abusando de su paciencia, por lo que solo le dirá algo. Deja que mi gente se vaya. Deja que mi gente se vaya. Y lo manda a volar con un potente ataque psíquico. Mientras tanto, vemos como Wolverine rescata a los suyos. Luego de haberlo hecho con Ransom y Jeter, lo hace con Deathstream, a quien le dice que deben irse de allí. Ransom aprovecha para disculparse con Wolverine por haberlo golpeado cuando se conocieron, pero Logan le responde que sabía que lo haría. Mientras hace lo mismo con Jubilee, vemos a Deathstream diciendo que cree que va a vomitar y termina haciéndolo, pero luego reacciona al ver a Magik aparecer delante de ellos. Wolverine le pregunta a Magik si todavía intentarán matarse los unos a los otros, pero ella le responde que Cyclops configuró los parámetros de asesinato en 0, así que supone que no. Logan, quien ha sacado sus garras por si acaso, comenta que eso fue muy considerado de su parte. Magik luego sonríe y le dice que la verdad es que está demasiado cansada como para matarlo. Logan sonríe de vuelta y le dice que él también le extrañó. Magik luego se dirige a Jeter y le pregunta, ¿por qué me estás mirando así, corazoncito? A lo que ella le responde que no es nada, solo que le encuentra demasiado cool. Más allá, Rogue y Gambit están abrazándose, y Gambit le dice que él se dio cuenta de que fue el último que rescató, a lo que Rogue responde que guardó lo mejor para el final, como si fuera un buñuelo con azúcar en polvo extra. Nightcrawler y Psylocke reaparecen, y Nightcrawler les dice a todos que ellos han descubierto una verdad oculta. No se supone que ellos estén peleando. El causante de eso es el enfermo, Scurvy. Él está manipulando sus peores emociones telepáticamente. Psylocke se une a él y les pregunta si no han notado cómo la ira ha disminuido desde que Scurvy se distrajo con Charles. Rogue piensa que lo ha hecho, pero que también sabe algo más. Eso no lo explica todo. Todo se ha roto. Simplemente todo está completamente roto. Volvemos con el enfrentamiento telepático entre Charles y Scurvy. Charles le dice a Scurvy que sabe que hay algo más, refiriéndose a la puerta, y le pregunta quién está detrás de ella. ¿Quién es el prisionero X? Él le responde preguntándole cómo no puede saberlo, y si ahora que no tiene todos esos sedantes no puede sentirlo. Mientras tanto, en la sala de control, vemos al capitán Ezra, quien le dice a Ellis que Philip está perdiendo. Ella le responde que puede verlo y luego le ordena que le traiga un rifle. Ezra intenta detenerla, diciéndole que ella no está entrenada, pero Corinna insiste en que se lo traiga. Volvemos con los Uncanny X-Men y vemos a Calico dirigiéndose a Ransom y Deathstream, a quienes, emocionada, les pregunta si realmente vinieron a ese lugar a salvarla. Ransom le responde que así es, pero que no tiene ki, pero ella se adelanta y los abraza a ambos, con lágrimas en los ojos, y agrega que todos son amigos mutantes, y que la comida ahí es terrible. Y podemos ver lo incómodo de la situación en los rostros y comentarios de Ransom y Deathstream, sobre todo en Deathstream. Más allá, los adultos conversan. Rogue le pregunta a Scott si simplemente se quedarán ahí esperando mientras los cerebritos resuelven sus diferencias. Él empieza a responderle, pero Psylocke lo interrumpe y les dice que mejor se preocupen por la comandante, señalando hacia ese lugar.
y vemos cómo la doctora Ellis y un grupo de sus soldados aparecen delante de ellos, armados y posando para la cámara, como si hubieran salido de un cómic de G.I. Joe. Ella toma la palabra y les dice a todos que, si aún no lo saben, ella es la directora de la prisión, Corina Ellis, y que todos ellos están invadiendo su propiedad. Rogue es la primera en responder y le dice que, como ya se lo ha dicho antes, ella odia con todas sus fuerzas lo que le ha hecho a ese lugar. Scott se le une y le recomienda a la doctora Ellis que mire a su alrededor y reconsidere la posición en la que se encuentra, porque tiene a 2 equipos de X-Men luchando contra ella, y ellos no son tan amables como los Avengers. Y en lo que podría ser la imagen más espectacular de todo el crossover, vemos a ambos grupos de X-Men reunidos en un solo frente de batalla, con Rogue y Cyclops liderándolos. Rogue reconoce que, a veces, Scott dice exactamente lo que se debe decir. Luego se le acerca a Ellis, mientras piensa que debió de haberle dado su merecido la última vez que se vieron. Luego le dice que no le tiene miedo, y que Cyclops tiene razón. Los Avengers enfrentan los problemas de frente, pero ellos pueden destruirlos desde dentro, así que ella no tiene ni idea de contra quiénes se ha metido. Ellis le responde que claro que la tiene, ya que su hermano murió por culpa de basuras como ellos. Y, mientras esgrime una sonrisa, le dice que son ellos quienes no tienen idea contra lo que se están enfrentando allí. Scott intenta calmar la situación y le dice que vea las cosas como son. Hay demasiados de ellos, demasiado poder combinado, y que él solo está tratando de salvar sus vidas, si es posible. Pero él se enfurece y le grita que no le haga favores. Luego se dirige a Blob, quien aparece a su lado, junto a Siding y a Wild Child. Corina le dice a Scott y los demás que conozcan a sus primeros trustees y agrega que pronto tendrán docenas. Luego se dirige al prisionero Blob y le pide que recite el juramento. Blob lo hace y va más o menos así. Nací indigno y estoy propenso a la maldad. No fue mi culpa, pero nadie puede salvarme. Soy un mutante y la vergüenza de nuestra raza. Corina lo felicita y luego se dirige a Rogue, a quien le dice que hay otro detalle. Ellos tienen a Sarah Gaunt encarcelada. Ella misma se la trajo, así que le pide que se imagine lo que pasaría si queda libre. Y vemos los rostros de preocupación de Rogue y Logan, los que más sufrieron por culpa de Sarah Gaunt, The Hack o la Bruja en Uncanny X-Men antes de que empiece el crossover. Para quienes no la conozcan, ella es una antigua novia de Charles. Volvemos al enfrentamiento telepático de Charles y Scurvy. Scurvy, mientras lo ahorca, le dice a Charles que él no puede salvarlos, que ni siquiera puede salvarse a sí mismo, a lo que él le responde que eso quizás sea cierto, pero que al menos caerá luchando, para luego meterle un puñetazo tan fuerte que lo manda volando por los aires. Psylocke puede sentir lo que ha pasado y le comunica a Cyclops que Javier ha ganado. Scott, al escuchar eso, le dice a Ellis que parece que su gran arma ha sido un fracaso, pero ella se ríe de él y le dice que aparte de ser mutante, es bien tonto. Scurvy no era su gran arma. La red de satélites equipados con cañones sónicos que tiene, eso es su gran arma, y es un arma muy grande. Luego les informa que tiene 2 ubicaciones marcadas para demolición en ese mismo momento y que tal vez las hayan oído nombrar: Haven en Luisiana y Merle en Alaska. Rogue le dice que se lo está inventando, pero Ellis le pregunta si de verdad está dispuesta a poner eso a prueba. Y luego le dice que mejor se despidan. Ellos pueden llevarse a McCoy y a la mujer Liesa, refiriéndose a Jubilee, pero que eso es todo. Ellos se llevarán a todos los suyos, incluyendo a Charles. Rogue le dice que está loca si cree que le dejarán hacer eso, pero Sirin interviene y le dice a Rogue que ella no está mintiendo, que realmente lo hará. Rogue estalla en cólera y golpea el suelo con gran fuerza, mientras repite que no lo permitirá, que no se irán sin... Pero Javier la interrumpe y le dice que esta vez las cosas no serán así. Luego agrega que los acontecimientos recientes le han mostrado, para su eterno pesar, que él ha fracasado y ha herido a personas inocentes, así que pertenece a ese lugar para expiar esos pecados. Rogue lo mira con tristeza y recuerda que él fue el primero en creer en ella,
a lo que Javier responde que aún sigue creyendo en ella. Y luego les dice algo nuevo. ¿Recuerdan cómo siempre él les decía, "To me, my X-Men", o "A mí, mis X-Men"? Pues ahora les dice, "From me, my X-Men", o lo que en español sería, "De mí, mis X-Men". Scott le pide a Illyana que haga lo suyo. Ella le pregunta si está seguro, y él le dice que sí, y que lo haga antes de que Rogue pueda detenerla. Así que Illyana abre un portal interdimensional y todos se dirigen caminando hacia él, para luego atravesarlo, y terminan en otro lugar, muy lejos de allí. Lo único que no me cuadra es por qué Juggernaut lleva a Hank cargado en una mano. La última vez que lo vi, estaba dándoles una paliza a los guardias que lo golpearon en el comedor. Si alguien lo sabe, compártanlo en los comentarios, por favor. Quizás se desmayó del cansancio. A propósito, si bien lo vemos a él y a Jubilee cuando Scurvy los ataca telepáticamente en X-Men número 9, no están al inicio de este número. ¿Faltó más comunicación entre los guionistas? Ve tú a saber. Una vez al otro lado, Rogue repite que no pueden dejarlo ahí, pero ya lo dejaron, ¿no? Scott le dice que es a donde pertenece ahora, pero le promete que rescatarán al resto. Pero ella lo golpea, mientras le dice que se vaya al diablo con sus promesas. Él está dejando que se pudra, o incluso peor, pero Scott se levanta y mientras la ataca con uno de sus rayos ópticos, le pide que madure, que ya es hora de que lo haga. Rogue se dispone a atacarlo de nuevo, pero es detenida por Gambit, quien le dice que lo va a matar si sigue haciendo eso. Por otro lado, Hank, quien mágicamente se recuperó, detiene a Scott mientras le dice que ya es suficiente, que ya probó su punto y que ganó. Rogue se da la media vuelta y le dice a Remy que lo saque de ahí, ya que no soporta el olor. Él le dice que lo hará por ella, pero que todo eso se siente como el final. Una vez se han ido, Hank se dirige a Scott y le dice que, aunque ahí dentro lo maltrataron como no tiene idea, igual así siente que él no tuvo elección. Pero Scott le recuerda que siempre hay una elección. Lo malo es que, a veces, ambas opciones son pésimas. De regreso en la prisión, vemos a Ellis y al Capitán Ezra parados enfrente de la celda del prisionero X. Ezra le dice a Ellis que ella no les dijo sobre la verdadera gran arma, a lo que ella le responde que no era necesario, ya que sabe que ellos volverán, y cuando lo hagan, finalmente lo verán. El último aviano. Y sí, al final se nos dio una pista de quién es el prisionero X. Supuestamente eran 5 avianos, Scurvy y Harvey eran 2, y todos tienen un tumor en el cerebro, así que asumo que son poderosos telépatas. Pensé que podría ser Cassandra Nova, pero ella no encaja con eso de que no querían meterse en los asuntos y las guerras de los mutantes, y a ella la hemos visto metida varias veces. No sé por qué, pero pienso que es un personaje nuevo, un poderosísimo telépata. La historia comienza en los túneles abandonados de los Morlocks, debajo de la prisión Grey Malkin. Vemos a Larry Trask, hijo de Bolivar Trask, caminando junto a un hombre que, según parece, es el rey de Noruega o de Dinamarca. Trask le dice que es un honor que los haya visitado y recibir a alguien que ha sido un gran apoyo financiero para el trabajo de su padre, a lo que el otro le responde que ese apoyo es cosa del pasado, ya que, después del desastre, no tiene una sola corona en activos clandestinos para ofrecerle. Además, la amenaza mutante en su país está dispersa y fracturada, y que se están escondiendo en la clandestinidad. Trask le responde: admito que reconocimos tarde el cambio en las necesidades de nuestra base de clientes. Los centinelas Mark IV servían para enviar un mensaje. Nuestros gobiernos eran fuertes, estaban armados. Lamentablemente, nos encontramos detrás de la tendencia, pero estamos planeando nuestro retorno triunfal. Luego se dirige a uno de sus hombres, de nombre Jerry, a quien le pregunta si el objetivo está listo. Jerry le responde que sí, y que, como lo pidió, él lleva puesta la armadura Sentinel Fireteam. Como comentario, esta es la armadura que llevan los centinelas humanos de la serie del mismo nombre que pronto traeré al canal. Ahí vemos a una persona dentro del lugar de pruebas, esbozando una gran sonrisa y dándoles indicaciones de que todo está bien. Refiriéndose a él,
Trask le dice a su acompañante que lo que verá le va a encantar y que no se preocupe por esa persona, ya que está recibiendo una bonificación generosa. Ellos no querían usar a los especialistas para esa demostración, la que es, en esencia, una especie de cosplay, dándonos a entender que ese sujeto no tiene mayor entrenamiento. Mientras vemos una multitud de ojos rojos mirando desde lejos, acechantes, Trask continúa. El mercado necesita soluciones urbanas, ligeras, fáciles de transportar, con capacidades de rastreo incomparables y leales hasta la muerte. Su acompañante le dice que pensaba que todas las fábricas de centinelas habían sido cerradas. Trask le responde: bueno, eso es lo que intentamos proyectar al mundo. Estos se fabrican aquí mismo, en esta instalación, a partir de perros callejeros y sin hogar, a los que se les ha hecho algunas mejoras. Perros pastores, en su mayoría. Es básicamente el programa Weapon X, pero para perros. Su acompañante comenta que tiene 3 perros, así que no está seguro de si le gusta esa idea. Pero Trask le responde: sí, bueno, pero todos quieren que los mutantes sean controlados, así que esta es una respuesta segura y humanitaria. Piénselo, su país libre de mutantes y sin sangre en sus manos. Máquinas de caza silenciosas, seguras y altamente motivadas. Inteligencia mejorada y capacidad de aprendizaje. Hasta estamos siendo amigables con el medio ambiente. El corazón de un sabueso y la potencia de fuego de un pequeño batallón. Mientras él dice eso, vemos como uno de los Bloodhounds aparece delante del sujeto vistiendo el traje de centinela y lo mira con mirada amenazante. Su acompañante le pregunta a Trask si esas cosas podrían ser programadas para cazar objetivos no mutantes, por ejemplo, objetivos políticos, a lo que Trask le responde: bueno, nosotros solo fabricamos el hardware, no les decimos qué hacer con él. En eso vemos al hombre dentro de la celda que ha cambiado de semblante. Ahora tiene un rostro que refleja completo terror, y comprendemos por qué cuando vemos que ya no es solo un perro, sino 3 los que lo rodean, y uno de ellos se le arroja encima, mordiéndole la mano. Trask, al ver eso, se apresura en decirle a Jerry que los apague de inmediato, pero aunque éste intenta hacerlo, no puede evitar que los perros centinela ataquen al sujeto y lo despedacen a punta de mordiscos. Trask, irritado por el resultado, le reclama a Jerry que le dijo que los apague, a lo que él le responde que lo hicieron, pero que ellos se volvieron a encender por sí mismos. Viendo cómo los perros centinela continúan destrozando al sujeto, Trask solo puede decir: está bien, primero, esto es culpa mía. Estaba demasiado ansioso porque viera los prototipos, eso es todo. Obviamente, no hemos solucionado todos los problemas, y lo que ve aquí está en modo beta. Pero la respuesta de su acompañante lo sorprende, ya que le pregunta con frialdad: Trask, ¿cuánto tiempo te tomará entregarme 4 docenas de unidades? Nos movemos a Haven House, en Haven, Luisiana, donde vemos a los Uncanny X-Men alrededor de una fogata, haciendo un brindis con unas cervezas. Gambit les pregunta a los demás por qué brindarán esa noche. Rogue le responde que por lo mismo de siempre, por sobrevivir a otro día. Logan está de acuerdo y comenta que ese es el único brindis que vale la pena hacer, en realidad. Luego vemos a Gambit y a Nightcrawler teniendo una discusión sobre cervezas. Gambit quería que compre la cerveza local, Besson, pero Nightcrawler compró una cerveza alemana, Dunkelbräu, y comenta que es más adecuada para su consumo. Gambit solo le responde que tendrán que conversar sobre eso luego. Rogue interviene y les dice que lamenta interrumpir esa discusión tan vital, pero que ha estado pensando en algo. Jubilee le pregunta si es sobre los niños, y Rogue le dice que sí, que es sobre ellos, mientras piensa que ama a Jubilee, ya que ella siempre sabe lo que le preocupa. Logan pregunta si eso es dejando de lado la profecía de que uno de ellos podría acabar con todos los mutantes, a lo que Rogue le dice que aparte de eso. Logan comenta que cada uno de ellos tiene un secreto, que puede olerlo. Por lo que Rogue piensa: y yo creo más en el sentido del olfato de Logan que en la totalidad de la mayoría de la gente. Es por eso que a veces me baño hasta 6 veces al día. Luego, observando su rostro, piensa:
Al menos, finalmente recuperó los ojos. Y le pregunta, ¿no confías en ellos, Logan? A lo que Logan responde que por supuesto que no, pero que ese no es el problema. El problema es que ellos no confían en ellos mismos. Rogue comenta, cierto, bueno, tengo una idea sobre eso. Cada uno de ustedes va a tomar a un outlier para ser su mentor. Acérquense a ellos, pero como adultos, no como sus amigos. Ellos necesitan esto, y a nosotros no nos hará daño tampoco. Jubilee, tú tomarás a Dead Dream. Jubilee, sorprendida, le pregunta si está segura de que ella deba hacer pareja con el chico cementerio. A lo que Rogue solo le contesta que, si algún niño necesita algunas chispitas, ese es él. Luego vemos imágenes de Ransom cogiendo su mochila, de Calico entrando al establo a escondidas, de Jeter observando a Calico entrando a un establo a escondidas, y de Hotaru en su lugar favorito, el cementerio. Rogue continúa diciéndole a los demás que ya llevaron a esos niños a la batalla 2 veces, pero que, ni aún así, saben todo lo que pueden hacer. Ni siquiera saben con certeza cómo llegaron hasta allí. Además, ellos no tienen una escuela, lo que tienen es un pantano. Así que ellos tendrán que ser esa escuela. Luego de oír eso, le dice que ella es una líder bastante buena y que Scott y Chuck estarían orgullosos de ella. Rogue piensa que espera que eso sea un cumplido, ya que, hoy en día, es difícil saberlo. En otro lado, vemos a Jubilee dirigiéndose a Hotaru, preguntándole si le molesta algo de compañía. Hotaru, dudando, le responde que le gustaría algo de compañía. Jubilee le dice que se alegra de escuchar eso, ya que esperaba que pudieran conocerse mejor. Luego le cuenta, cuando tenía tu edad, me gustaba ir al centro comercial con mis amigos, solo pasar el rato siendo una nerd. ¿Y tú? Hotaru, mientras recuerda que durante toda su niñez se la pasaba muriendo, yendo a la morgue y luego resucitando allí, le miente. Yo, prácticamente, hacía lo mismo. Jubilee le pregunta si extraña a sus familiares y a sus amigos, y Hotaru le responde, hablo con ellos a veces, pero ellos no me recuerdan, y no son muy agradables a la vista que digamos. Luego le confiesa, lo siento, la compañía solo me pone más triste. Jubilee no sabe bien qué hacer o decir, así que solo se le ocurre crear una gran esfera de energía radiante y le dice a Hotaru que la vea. Luego se la da. Hotaru la toma entre sus manos y exclama, está caliente, ¿puedo quedármela? Cerca del establo, vemos que Gambit y Nightcrawler han ido a buscar a Calico y a Jeter. Ellos serán sus tutores. Al ver que están dentro, Gambit le pregunta a Kurt, ¿qué están haciendo ahí dentro, Duncle Broy? A lo que Nightcrawler le responde, no lo sé, príncipe de los ladrones, pero sea lo que sea, es algo privado. Quizá quedó algo de pastel de la cena. Dentro del establo, vemos a Calico barriendo con una escoba, cuando en eso Sofía se aparece y le pregunta qué está haciendo. Becca, sorprendida, le dice que estaba a punto de practicar, y le pide que no se lo diga al señor Logan. Sofía, al ver la ropa que tiene puesta, la de una bailarina de ballet, le pregunta si baila, a lo que Becca le responde, es la única cosa que amé en la vida, aparte de, ya sabes, solo que nunca, ¿nunca qué?, le pregunta Sofía. Nunca tuve un compañero para el pas de deux, el dúo, responde Becca. Mi madre tenía miedo de que alguien me tocara. Sofía, sorprendida, le dice que es fantástico y luego ajusta su cronómetro mientras dice, el mejor bailarín de ballet del mundo, varón, e invita a Becca a bailar. Y luego las vemos bailando ballet. Los movimientos de Becca son muy naturales y Sofía le proporciona el acompañamiento perfecto. Becca, quien lo está disfrutando bastante, piensa, a veces bailas mejor cuando no hay música. En eso, el cronómetro de Jeter suena y ella le comunica a Becca que su tiempo de concentración se ha terminado. Lejos de allí, vemos a Valentín caminando solo por la calle. Logan lo intercepta
y le dice que parece un hombre que tiene un lugar a donde ir. Valentín le cuenta que tiene un primo y que él vendrá a recogerlo en auto en la intersección. Logan le responde: «Está bien, no voy a detenerte, Ransom, pero desearía que lo reconsideraras». Valentín le revela que escuchó lo que todos dijeron, que nadie lo quiere ahí, nadie lo quiere en ningún lado. Logan lo interrumpe y le dice: «Valentín, conozco ese sentimiento. Consigamos un sándwich para tu viaje, ¿qué te parece?». Valentín acepta, pero le dice que será solo un sándwich. Logan le responde: «Fiambres y queso, mostaza marrón, ¿te parece bien?». «Escucha, no es una excusa, pero hemos estado pasando por mucho últimamente. Perdimos prácticamente todo. Perdimos a nuestros líderes, perdimos nuestro país, perdimos nuestro camino. Nuestra casa es una prisión ahora. ¿Puedes creer eso? Además de todo eso, un vidente nos dijo que uno de los niños de esta casa iba a ser el fin de toda la especie mutante. Así que tal vez parezcamos un poco más nerviosos de lo habitual». Valentín le responde que él lo admiraba, pero que no puede quedarse en un lugar donde la gente cree, donde la gente piensa que es una amenaza o algo inútil. Ya ha tenido bastante de eso. Logan le habla muy en claro: «Quiero que me escuches, Ransom. Cada vez que estuvimos en una pelea, tú fuiste el primero en lanzarte y asegurarte de que tus amigos estuvieran bien. Cada vez. Ellos te admiran, te necesitan, y para que te quede claro, yo te elegí. Fuiste mi primera elección, ¿entiendes? Danos una oportunidad más para hacerlo bien». Valentín se queda sin palabras y luego le dice a Logan que tiene que llamar a su primo. Logan comienza a irse mientras le dice que lamenta escuchar eso, pero agrega que si él alguna vez cambia de opinión. Valentín lo detiene y le dice: «Un segundo, entrenador». Luego le habla a su primo, quien, para nuestra sorpresa, es Roberto da Costa, Sunspot. No sabíamos mucho sobre Valentín, salvo que había nacido en Buenos Aires, Argentina, y que venía de una familia rica. Así que ver que es primo de Roberto, que es de Brasil, no suena descabellado. Incluso hasta se parece un poco. ¿Veremos pronto a Roberto aquí? No sabemos nada de él desde la caída de Cracoa. Sería genial. Al menos parece que está por ahí cerca. Valentín le dice a Roberto: «Oye, creo que me voy a quedar por un tiempo más». Y Roberto le responde que lo entiende y que no dejen que abusen de él. Luego Valentín le dice a Logan que tienen que ser menos estrictos con ellos, ya que ni siquiera los dejan ir solos a la ciudad. A lo que Logan le responde que Jubilee ha tenido una idea sobre eso. Mientras vuelven a Haven House, Valentín le pregunta a Logan: «¿Puedo conocer a Emma Frost?». Logan le responde que no. «¿Vamos a conseguir un Blackbird?». Logan le responde que no. «¿Cuándo tendremos chaquetas de los X-Men?». Logan le responde que, con suerte, nunca. A la mañana siguiente, vemos que la idea de Jubilee es que todos fueran de compras, así que les explica: «Muy bien, aquí está el trato. Todos ustedes necesitan ropa de calle, ¿verdad? Vamos a llevarlos al centro comercial. Elijan lo que les guste. Les daré a cada uno $400. Mejoren su look, almuercen, vean una película, sean adolescentes». Valentín, al ver a Becca en shock, le pregunta si está bien, y ella le responde que esa es la primera vez que tiene dinero, mientras que, más atrás, Hotaru se pregunta qué tiene de malo su look. Por un momento regresamos a la prisión de Graymalkin, donde vemos a dos científicos conversando sobre los Outliers. Recordemos que en la prisión han estado interesados en ellos desde hace bastante tiempo. Uno de ellos, Kenneth, le dice al otro, Jerry, el del experimento del inicio del número, que los han encontrado, que habían estado escondidos, pero que han salido y que se dirigen a Nueva Orleans. Jerry le dice a Kenneth que lo llame Mr. Green Tree y luego le ordena que envíe a la Wolfpack, ya que cree que es hora de una prueba de campo real. Volvemos con los Outliers, quienes han llegado al centro comercial. Valentín les dice que empezarán con unos pretzels de canela
y que él invitará. Sofía se alegra, pero Hotaru pregunta qué es un pretzel y qué es una canela. Desde un auto, Logan y Jubilee los vigilan. Logan le pregunta si deberían seguirlos, pero Jubilee no está de acuerdo, así que se van a tomarse un café. Dentro del centro comercial, Becca pregunta si $400 es mucho dinero. Sofía comenta que ella solo compra ropa en tiendas de segunda mano, y Valentín menciona que solo sus zapatos cuestan $400. Hotaru, por su parte, se pregunta si tendrán un buen manto mortuorio para él. Mientras tanto, vemos a los agentes que enviaron de Graymalkin llegando al lugar. Uno de ellos comenta que no está seguro de eso, ya que los perros están fallando bastante, y recuerda que ya se comieron a un interno. Pero recibe la aclaración de que ellos están completamente programados y la indicación de que los dejen libres. Dentro del centro comercial, vemos que a Hotaru le han encantado los pretzels de canela y quiere comerse unos 8 más. Sofía le dice a Becca que puede ir con ella, y Valentín comenta que esa es una buena idea, y que él se llevará a Hotaru. Así que les pide que se queden juntas y que se encuentren de vuelta a Ian. Pero en eso les pregunta a los demás si escuchan algo. Y vemos como 4 perros centinela aparecen detrás de ellos. Valentín les grita a los demás que se coloquen detrás de él, pero cuando ve que uno de los perros se le arroja encima, les grita a todos que corran. Hotaru se queda inmóvil y comenta: «Pero no me gusta correr, me hace sentir extraño, como si fuera una autopsia recién terminada». Luego, mirando cómo uno de los Bloodhounds se le arroja encima, le dice: «Perrito bonito», para luego utilizar sus poderes diciendo: «Mis amigos no vivos, háganlo obedecer». Por su parte, mientras Jeter le grita a Deathstream que corra, Calico invoca a su caballo mágico. Ahí es cuando Hotaru se da cuenta de que algo no va bien. «Hey, oh cierto, los muertos no pueden ver cosas inorgánicas. Esto es malo, probablemente». Mientras que Ransom intenta quitarse de encima al perro con un golpe, llamándolo Chucho Sarnoso. Felizmente, justo cuando el perro centinela iba a darse un banquete con Hotaru, vemos como Calico aparece en su caballo mágico, Ember, y cogiendo a Hotaru por las ropas, se lo lleva volando. Hotaru, sorprendido, exclama: «Mi cosa de cadena», triste de haber perdido el pretzel que tanto le había gustado. Más allá, vemos como Valentín le reclama a Sofía que no haya corrido como le dijo, a lo que ella le responde que había pensado que él estaba muerto. Valentín le responde que golpeó a esa cosa tan fuerte como pudo, el mismo golpe que derribó a Wolverine, pero que apenas lo hizo detenerse por un momento. Jeter comenta que eso no suena nada bien, mientras ven como 3 de los perros se les acercan. De vuelta con Calico y Hotaru, ella le dice que, como él no puede ayudar contra esas cosas, será mejor que intente encontrar un lugar seguro. «Gracias, Becca», le dice Hotaru. Ella pregunta por qué le da las gracias, y Hotaru responde: «Por ser la primera persona que se preocupa por mí si muero desde que tenía 6 años». Calico luego se va y le dice a Hotaru que encuentre un lugar seguro. Pero Hotaru responde que no hay ningún lugar seguro. La vida nunca es segura. Es un sueño eterno. Y luego comenta que en ese centro comercial hay un montón de tiendas de teléfonos móviles. Bueno, excepto ese, quiero decir. Agrega luego, mientras vemos como el perro centinela que faltaba se le echa encima. Nos movemos a la prisión de Graymalkin, donde escuchamos a alguien diciendo: «Voy a contar desde 3, y luego alguien va a decirme quién autorizó esto. 3, 1. Ahí vemos que quien dijo esto es la doctora Corina Ellis, quien está caminando junto a Trask y al comandante Ezra. Trask le responde que no fue él. Luego agrega que eso no debería haber sucedido. Ellos no están listos para ser liberados, no para el público, y menos contra unos niños.
y mientras ellos hablan, vemos otro fantástico cameo. Parece que poco a poco nos van devolviendo a todos los demás mutantes que no hemos visto aún. En Exceptional X-Men ya apareció Iceman. En NYX apareció Synch. Aquí apareció, al menos al otro lado del teléfono, Sunspot. Y ahora vemos a Moni Sandcrow, o Penance, quien está siendo llevada a una de las celdas por un guardia. Corinna le dice a Trask que tenían toda una campaña mediática planeada para anunciar a la Wolfpack. Él le responde que lo sabe, a lo que Corinna le pregunta, entonces, ¿cómo fue que terminaron en esa área? Trask le responde, bueno, eso es un poco complicado. Verá, cada nueva generación de prototipos necesitaba depuración, ¿cierto? Nosotros enviamos 4, con sus fallos y todo, a puntos de concentración mutantes. Merle, Alaska, Chicago, Nueva York, Nueva Orleans. Por si acaso, por si algunos sucesos mutantes requiriesen de una respuesta pública, algo que justificara el tipo de potencia de fuego que trae la Wolfpack. Mientras tanto, en el centro comercial, vemos a Jitter, Ransom y Calico enfrentándose a los perros centinelas. Ransom le pregunta a Becca dónde está Hotaru, y ella le responde que lo dejó cerca del patio de comidas. Ransom le pregunta cómo se le ocurrió dejarlo, a lo que ella le responde que no quería hacerlo, pero que vino a ayudarlo. Luego los vemos a los 3 corriendo al patio de comidas en búsqueda de Deathstream. Por su parte, Trask continúa contándole a la doctora Ellis. La única diferencia es que esta manada, la del centro comercial, esos perros no son como el resto. La inteligencia artificial se volvió errática. Esta manada es diferente. Esta manada tenía un error de cálculo en su algoritmo ofensivo. Los entrenamos como perros salvajes. Ese fue nuestro error. Tecnología compacta de centinelas con los instintos de un asesino. Esta manada es despiadada. Esta manada disfruta el sabor de la sangre. Y vemos a qué se refiere cuando Ransom, Jitter y Becca llegan al patio de comidas, ya que Hotaru está tirado en el piso, recostado sobre un charco de sangre y sin vida. Y junto a él están los Bloodhounds que le quitaron la vida. Y terminamos con un mensaje que nos dice que en el próximo número veremos la primera baja. La historia comienza con Nightcrawler caminando junto a la hija del dueño de la granja, mientras piensa. A veces, cuando estoy triste, escribo cartas en mi cabeza, a la familia que me acogió, o a Dios, o a ambos. Y ahora tengo una nueva familia que me acogió, cuando lo necesitaba muchísimo. Parece que ellos van a pintar el techo, así que ella le dice, «Papá dice que el domingo es el día para intentar hacer que las cosas rotas sean completas otra vez, señor Nightcrawler». Él le responde, «Tu padre es un hombre muy sabio, Chelsea, pero por favor, llámame Kurt, ¿de acuerdo?» Ella le contesta, «Ok, ¿no necesitamos una escalera, señor Nightcrawler?» Kurt le dice que no, y ella agrega, «Oh, cierto, lo olvidé, tú haces ese olor. No quiero ser grosera, señor Nightcrawler, pero huele como si...» «Sea que huele, querida, tápate la nariz», le dice Nightcrawler. Y luego, mientras se teletransporta al techo, agrega, «Perdóname, Lipchen, querida, no puedo evitarlo. Dame un momento y estaremos listos para comenzar. Puedes pintar las puertas, ¿sí? Hasta donde alcances». Chelsea cambia de tema y le dice que puede ver que él está preocupado por los otros niños. Kurt le responde, «Chelsea, ¿qué te hace pensar eso? Ellos solo han ido al centro comercial». Y Chelsea le responde, «Hay personas en el centro comercial, personas humanas, pero estarán bien. Le presté a la rubia a Tuffy». Kurt contesta que eso es muy tranquilizador y le pregunta si ya pueden empezar a trabajar. Pero en eso Lucifer, el gato que está en el techo, derriba la cubeta con la pintura que Kurt había dejado ahí, ante el grito de desesperación de Chelsea. Mientras todo eso pasa, Kurt ha estado pensando, «Este lugar no es una escuela, no es una base, no es un país, es un hogar. Y me está sanando, nos está sanando a todos». Rogue está tratando de resistir,
tratando de reconstruir el sueño de Xavier, quizá incluso la escuela. Y yo no tengo el corazón para decirle que, dada la opción, no estoy seguro de que regresaría. Volvemos con Lucifer. Su travesura causó que toda la pintura empiece a llover sobre Kurt y Chelsea. Él intenta alejarla del lugar, pero en eso un escudo de energía de color rosado aparece sobre ellos, evitando que terminen bañados en pintura. «Wasin alabed, Dios santo», exclama Kurt, y luego le pregunta a Chelsea si ella hizo eso, a lo que Chelsea responde: «Dom, cuando crezca, quiero que mi nombre de X-Men sea Dom. Solo, por favor, no se lo digas a papá». En eso, Kurt recibe otra sorpresa. Una mujer aparece detrás de ellos y les dice: «Kurt, soy yo, Mackenzie Denier. Salvaste la vida de mi hija en la ciudad». Kurt le responde que no fue nada, que solo estuvo en el lugar correcto en el momento indicado, que eso fue todo, y le pregunta cómo lo encontró. Ella le responde: «Pregunté por ahí y preparé esto para agradecerte un poco». Luego abre la caja que tiene en las manos y le dice: «Es Apfelkuchen, un pay de manzana. Busqué la receta». Ahí vemos cómo sus dos hijos también están con ella, trayéndole más regalos. «No sabía que te gusta, así que también hice otros pasteles, todos alemanes, en caso de que extrañes tu hogar, y tartas, y unas cuantas docenas de galletas, y esta bufanda, y este gorro. Espero haber acertado con los colores». Kurt intenta todo el rato decirle que nada de eso es necesario, pero ella insiste, y luego le dice: «Sí, lo es. Me devolviste a mi hija. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga», mientras le besa las manos, para luego decirle a sus hijos: «Vámonos, niños, el señor Wagner está ocupado». Mientras los ve alejarse, Kurt le da las gracias, mientras piensa: «¿Cómo le digo a Rogue lo que estoy sintiendo? ¿Cómo le digo a Rogue que aquí podría quitar la X de mi ropa para siempre?» Nos movemos al centro comercial de Riverwalk Mall, en Luisiana, donde Deathstream está al borde de la muerte. Jeter y Calico están en pánico. Calico le pregunta a Sofía si Deathstream está muerto, pero ella le dice que no lo sabe. Valentín, por su parte, le pregunta si está vivo, y Sofía le responde lo mismo: no lo sabe. Así que Valentín, lleno de ira, grita: «Juro por mi vida que voy a destrozar a estos sabuesos centinelas». Calico se hace a un lado y se lamenta. Él dijo que yo era la primera persona en preocuparse por si vivía o moría desde que tenía 6 años. En eso, Jeter les da las buenas noticias. Siento un pulso, creo. Sus costillas están rotas. No está recibiendo aire. En eso, ven como los perros centinelas están de vuelta y se alistan para atacarlos nuevamente. Así que Valentín exclama: «Sí, pero no creo que los robots mascota vayan a dejarnos llegar a los servicios de emergencia. ¿Alguien tiene alguna idea?». Y la que tiene la idea es Jeter, quien activa su temporizador y exclama: «Solo una. Concéntrate, médico de combate». Luego les dice que lo que Hotoru tiene es un neumotórax a tensión, lo que se produce cuando hay una acumulación de aire en el espacio pleural que comprime los pulmones. Así que le dice a Ransom que hay por ahí un estudio de tatuajes y que deben tener una aguja de gran calibre, esterilizada, de 14 o 16 de calibre, que vaya y la traiga. Ransom le dice que no puede dejarla porque los perros... Pero Calico lo interrumpe y le dice que no tendrá que dejarla a merced de los perros. Y luego, mientras la vemos montando en su caballo Ember y dirigiéndose hacia donde están los perros centinela, le dice que, aunque no puede explicarlo, se le ha ocurrido algo. Así que corre a toda velocidad, atrayendo a los perros que la persiguen, mientras se dice a sí misma: «Soy una mutante, no un demonio. Soy una mutante, mamá, y cuidamos de los nuestros». Valentín se sorprende por su determinación y le envía sus energías positivas, pero Jeter le dice que se apure en conseguir esa aguja. Así que él ingresa apresuradamente a la tienda y les dice a los que están ahí: «Necesito una aguja de gran calibre para salvar la vida de alguien.
Pagaré $400, menos 4 pretzels. Mientras tanto, Sofía le dice a Hotaru: Hotaru, si puedes escucharme, las costillas fracturadas perforaron tus pulmones. El aire está entrando en el espacio pleural entre tus pulmones y la pared torácica. Está comprimiendo tus pulmones, desplazando el mediastino, el compartimento situado en el centro del tórax, entre los pulmones. Está reduciendo el retorno venoso al corazón. En eso, vemos a Valentín regresar con la aguja, o más bien, con las agujas, ya que trajo todas las que encontró, pues no sabía cuál necesitaba. Luego vemos a Sofía descubriendo el pecho de Hotaru para intervenirlo. Valentín le pregunta si es demasiado tarde, y Sofía, a quien solo le quedan 10 segundos, le responde que más vale que tenga buena memoria. Más allá, Calico le dice a Ember que los perros van a intentar derribarlo, y que si eso pasa, que corra, que la deje y que huya de allí. Viendo la situación en la que se encuentra, Calico se dice a sí misma que le alegra haber tenido amigos, aunque sea por un momento. Sofía, al ver que se le acabó el tiempo, le dice a Valentín que no podrá hacerlo, pero él le responde que sabe que puede hacerlo, porque tiene que hacerlo. Nos movemos a la prisión de Graymalkin, donde, en las noticias, un reportero informa: se han reportado avistamientos de algún tipo de caninos robóticos atacando a personas al azar en este centro comercial costero. Ninguna facción terrorista ni villano conocido se ha atribuido el crédito hasta ahora. Corina Ellis se sorprende de que eso ya esté en la televisión y le dice a Trask: déjame preguntarte algo, señor Trask. ¿Cómo crees que reaccionará la clase media de América si esos prototipos de Wolfpack masacran a 4 adolescentes en un centro comercial local? Ezra le responde que cree que se sentirán aliviados. Tal vez, pero Corina lo calla y le dice que no le estaba hablando a él. Trask le responde: ya te lo dije, yo no los envié. ¿Crees que, con la historia de mi familia, me arriesgaría a asesinar niños? A lo que Corina le responde: si yo fuera tú, Lawrence, no mencionaría el asesinato de manera tan casual en este preciso momento. El que tú hagas eso es algo que no me sorprendería para nada, así que solo apágalos. Mientras tanto, en las noticias se sigue informando. Un testigo que logró salir del lugar dice que había un pequeño grupo de individuos con habilidades que, aparentemente, se movieron para protegerlos de los atacantes. Y ahora vemos que quienes están viendo esto son Nightcrawler, junto con Chelsea y su padre. Así que se comunica con Logan. Logan, los niños en el centro comercial. Algo los ha atacado. Se ve mal. Sí, me voy para allá. Nos vemos en el lugar. Chelsea, con su inocencia, le dice a Nightcrawler que cree que ellos estarán bien porque la rubia se llevó a su dinosaurio Tuffy con ella. Nightcrawler solo le responde que espera que tenga razón. Y luego, en vez de teletransportarse directamente hasta el lugar, se cogen de las manos y se ponen a rezar. Ahí vemos que Becca no se llevó el dinosaurio con ella. Este está en la habitación de Chelsea. Lo que sí tiene ella son unos perros centinelas que intentan derribar a Ember, pero ella no se rinde y les grita: apártense, aléjense de él, perros malos. Volvemos con Jeter, quien comenta: ok, encuentra el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular del lado afectado. Y de nuevo con Calico. Los perros han conseguido derribar a Ember y ella hace lo posible por protegerlo, ya que piensa que lo están matando. Así que utiliza sus poderes para lidiar con los 4 perros centinelas. De vuelta con Jeter, ella piensa que no está segura de que pueda completar la intervención, pero Valentín le dice que tiene que hacerlo. Así que ella intenta calmarse y exclama: ok, lo intentaré. Voy a apuñalarte, Hotaru. Esto te va a doler. Y al parecer lo logra, ya que después de que le clava la aguja a Hotaru, este recupera el conocimiento. Pero la que está por pasar a mejor vida es Calico, quien ya no puede con los perros centinelas, quienes la golpean con sus garras y la muerden. Así que se despide de sus amigos y de su caballo. Lo siento, Ember, lo siento. Mamá tenía razón. Estamos siendo castigados. Vamos a morir. Adiós, amigos. Gracias por el pretzel. De regreso a Graymalkin,
vemos a Corina gritando alarmada. Furgonetas de noticias por todas partes. Apáguenlos. Desconecten a los abuesos. Pero lo único que escucha de vuelta es que lo están intentando, pero que ellos no están respondiendo. Felizmente, Valentín está de vuelta en la pelea y se abalanza sobre los abuesos, a quienes les dice mientras los golpea: «¡Hey, perritos! He vuelto. Aléjense de mi compañera de equipo». Y golpea a uno con tanta fuerza que le destroza la cabeza. Pero este sabueso no está muerto. Por el contrario, el daño recibido lo ha vuelto más salvaje aún, y ahora enfoca su atención en los civiles que están observando los acontecimientos. Y desde Grey Malkin se escucha a Corina preguntándole a Trask: «Trask, ¿qué está haciendo el perro que fue dañado?». Y la respuesta no se hace esperar. Él se ha olvidado de los objetivos primarios y está yendo tras los civiles. De regreso al campo de batalla, Valentín le dice a Cálico: «Cálico, necesito que Ember me patee». Ella le pregunta si está seguro, ya que recuerda que cuando Ember hizo eso con Logan, le provocó una conmoción cerebral. Pero Valentín le responde: «Mi corazón lo absorberá. Puedo soportarlo. Estoy bastante seguro. Así que solo hazlo». Nos movemos con Jeter y un revitalizado Deathstream, quien le comenta a Sofía: «Entonces, solo para entender, tu poder está agotado y el mío no funciona en robots». Ella le dice que está en lo correcto y luego le pregunta si está listo para empezar a correr. Hotaru responde: «Sí, pero Jubilee mintió. Los centros comerciales son, de hecho, terribles». Sofía le da la razón y agrega que ni siquiera llegaron al patio de comidas. Mientras tanto, a las afueras del centro comercial, vemos que por fin han llegado Wolverine y Jubilee, quienes intentan dejar que los dejen pasar, pero no los dejan. Logan, molesto, le dice al policía que puede tomar esa porra y metérsela por él, pero Jubilee es más diplomática y le dice: «Mire, oficial, ¿ve a la chica de cabello oscuro? Tiene 16 años. El chico pálido tiene 15. Y están tratando de salvar gente». Esto convence al policía, quien los deja pasar, y Jubilee, en vez de correr, le responde: «Gracias. A propósito, estoy soltera en este momento, más o menos». De vuelta con Valentín y Becca, vemos que ella prepara su caballo para que le meta una patada a Valentín. Él le dice que está preparado y que lo haga ya. Becca, por su parte, le da la indicación a Ember de que lo haga y le pide que no lo mate, mientras piensa: «Mis amigos vinieron por mí. ¿Alguna vez has querido llorar porque estabas feliz?». Luego vemos a Ransom en el piso. Al parecer, Ember ya lo pateó, pero algo pasó entre paneles, ya que vemos algunos restos robóticos de perro centinela. ¿O será que Ember solo lo pateó y ya? No lo sé, pero lo que sí se ve es que Valentín comenta que eso salió perfectamente. Nos salió medio masoquista. Los que sí vienen a toda velocidad son Logan y Jubilee, y aunque ella piensa que no llegarán a tiempo, Logan le dice que siga corriendo, que tienen que hacerlo. Dentro del centro comercial, uno de los abuesos se abalanza sobre uno de los visitantes, pero justo cuando está por clavarle los colmillos, aparece Nightcrawler, quien dice: «Nine Lost One, no te comerás a los amables compradores, Danke». Luego lo coge y se teletransporta con él, apareciendo en el aire, y luego lo patea, dejándolo caer. Dos abuesos más se arrojan sobre Hotaru y Jeter. Ella trata de hacer que se detengan y le pide a Hotaru que la ayude, pero Deathstream está en otra, pensando: oh, vaya, acabo de tener la noción más mórbida y divertida. Más allá, vemos que Valentín se pone de pie y le pregunta a Becca si se encuentra bien. Ella le responde: «Sí, solo podría necesitar algunas vendas y un poco de té caliente». Valentín le dice que debe irse y ella le contesta que vaya y que sea quien es, la persona que todos admiran y respetan. Y Valentín lo hace, golpeando a otro de los abuesos y arrojándoselo a Logan, quien lo recibe con sus garras, cortándolo en dos, mientras le dice a Valentín que esa fue una buena jugada. Finalmente, vemos a Jubilee junto a Deathstream y Jeter. Hotaru comenta: «Al principio no lo entendí. Verán, mis amigos no vivos,
Ellos no ven materia inorgánica, pero estos alegres portadores de la muerte están formados con material biológico real de perros callejeros, y puedo terminar su tormento, puedo liberarlos. Mientras vemos como algunos de los perros están tirados en el piso, tan dañados que ya casi ni pueden moverse. Así que Jotaro agrega: vayan en paz, sabuesos, que tengan pelotas de tenis y salchichas infinitas. Todos los perros van al cielo. Becca comenta que le encanta esa película, lo cual no entiendo del todo porque supuestamente su mamá no la dejaba ver televisión. Pero el que menos no entiende es Jotaro, quien comenta: ¿qué película? ¿Hay una película de un perro muerto? Luego vemos a Logan preguntando si se encargaron de todos, y Nightcrawler le dice que sí, que lo hicieron, y que lo hicieron juntos. Wolverine se dirige a Valentín y le dice: lo hiciste bien, chico, muy bien. A lo que Valentín responde: gracias, entrenador, pero no me llames chico nunca más, ¿ok? Entendido, Bob, le responde Logan. Luego vemos a los periodistas y demás curiosos gritando de emoción y vitoreando a viva voz. Mientras tanto, en Greymalkin se escucha la voz de Ellis decir: maldito idiota, ¿sabes lo que has hecho? Y vemos al científico ese que dio la orden de soltar a los perros esposado y bajo la custodia de Ezra, quien responde: lo siento, doctora Ellis. Nos encontrábamos en peligro de perder financiamiento y pensé que una misión exitosa podría... Pero Ellis, muy enojada, le responde: ¿pensaste? ¿Quién te dio permiso para pensar, funcionario gris e inútil? Enviaste robots violentos contra niños en un espacio público. No solo nos conectaste potencialmente con este desastre, sino que además los convertiste a todos en héroes. Capitán Ezra, encuentre una celda para este hombre si no le importa. Lo quiero corriendo en la sala de peligro para la mañana. Modo punitivo. Mientras tanto, en otro lugar, vemos a Gambit y a Ro caminando por la calle. Al parecer, estuvieron viendo una función de ballet. Ro comenta que los escenarios, los bailarines, todo el ballet, fue algo hermoso de ver, y que daría cualquier cosa por poder bailar como esas chicas. Remy le responde, medio en broma, que si quiere, puede traer a una para que le dé la mano por un minuto. Pero Rogue no le hace caso. En vez de eso, le dice que quizá tenga que comunicarse con los demás y revisar cómo están. Remy le recuerda: prometiste que no lo harías. Jubilee y los demás pueden manejarlo, lo sabes. Esta noche es para nosotros, ¿sí? Déjame mostrarte cómo se baila de verdad. Rogue le dice que entonces la lleve a casa o a cualquier otro lugar cercano. Tus deseos son órdenes, madame, responde Remy, y luego se dan un beso en los labios. Pero mientras se alejan del lugar, tomados de la mano, vemos la mano de alguien que los vigila desde lejos, observando cómo se van caminando, y que comenta: oh, ¿no es eso dulce, Remy? ¿No es eso simplemente adorable? Qué lástima que tendré que despellejarla viva. Nos vemos pronto, pequeño ladrón. Y aunque no se nos muestra quién es, lo que sí vemos es un mensaje que dice que, muy pronto, comenzará X-Manhunt. La historia comienza en Rion Sector, en el Phobos System, y vemos a una nave espacial cerca del planeta Leyo. Desde la nave, alguien le informa al comandante que otra nave se está acercando con un pedido de socorro, que sus escudos están desactivados, operando con el mínimo de energía, y que el soporte vital parece estar fallando. Y se nos cuenta algo extraído del diario de Charles Xavier: espacio sin vida. El tiempo pasa lentamente donde solo hay vacío, medido no en las vidas de los potentados o en las grandes obras de arte o industria, sino en la formación de montañas y el desplazamiento de grandes extensiones oceánicas. Aquí, por primera vez desde la creación, se escucha un lenguaje, y es, como en muchas predilecciones humanoides, el precursor de la violencia. Desde la nave, el comandante pregunta si se trata de una nave en peligro, pero lo duda, ya que es increíble que eso esté ocurriendo ahí afuera, sobre ese planeta sin importancia. Elilan, la persona que le llevó el mensaje, le dice que está de acuerdo,
pero que, de todas maneras, eso funcionó. El comandante le pregunta a qué se refiere con eso, y el Ilan le responde: «Creo que ya lo sabe, comandante. Esto es un motín». Y luego le dispara, al igual que a los otros guardias que estaban ahí con ellos. Luego se contacta con la otra nave. Contactando a la nave Rialte de la Secret Alliance, aquí Nab. Este es el comandante El Ilan del crucero escolta Shi'ar Criali. Están autorizados para abordar. Todo el poder para la revolución. Bienvenidos a bordo, liberadores. Y vemos cómo más soldados aparecen en la nave, disparando a diestra y siniestra y deshaciéndose de los demás guardias que estaban allí, mientras gritan: «Todo el poder para la revolución, para nuestro glorioso propósito». Mientras continúan avanzando, agregan: «La sala de la cámara está por aquí. Los precognitivos están fuera de la nave. Ella es nuestra, para tomarla». Pero una voz se escucha delante de ellos, quien les dice: «No estaría tan seguro de eso, traidor. Puede que nos hayas tomado por sorpresa, lo admitiré. Pero la emperatriz tiene un guardia restante, y su nombre es Muerte. Para llegar a mi sobrina, niños tontos, tendrán que pasar a través de mí. Y eso, pequeños traidores, es algo que nunca lograrán». Y vemos que quien se muestra frente a ellos es Deathbird, a quien se describe como una mutante Shi'ar, una guerrera sin igual, quien aparece caminando sobre los cuerpos de los guardias Shi'ar asesinados, lista para cobrarse la venganza. Nos movemos a la prisión de Grey Malkin 8 horas antes y continuamos con el extracto del diario de Xavier. Pasamos la página a un mundo rebosante de vida, donde el lenguaje es infinito y está en todas partes. Y las montañas y océanos existen solo como testigos silenciosos de nuestras maquinaciones y desesperadas luchas por el poder. Y donde yo estoy prisionero. Ahí escuchamos a Corina Ellis, la encargada de la prisión, quien le pide al capitán Ezra que le informe sobre la situación. Este lo hace. «Por supuesto, directora, pero debo decir, todo parece estar en orden. El sistema Perimeter genera un informe exacto para usted cada día, tanto en audio resumido como en versión detallada en su computadora». Ellis le dice que está al tanto de eso, pero que no está del todo convencida. Ezra intenta tranquilizarla y le cuenta que parece que los reclusos se están comportando bastante bien ese día. Por su parte, Philip, Scurvy, sigue en la enfermería recuperándose de la incursión. Ellis le dice que si muere, quiere su cerebro preservado para un estudio post-mortem adecuado. El capitán Ezra le dice que así se hará y luego agrega: «Oh, hay algo más. Parece que hay un virus de algún tipo circulando. 5 guardias se reportaron enfermos ayer, otros 6 hoy. Perimeter está rastreando los pasillos en busca de signos de infección o anomalías biológicas». En eso, Stanton, otro de los agentes en la prisión, le informa que hay algo mal con Xavier. Ellis le pregunta qué sucede y él le responde que cree que él está llorando, que el profesor Xavier está llorando. Y vemos una imagen de la celda donde está encerrado Charles Xavier, efectivamente llorando. Y la razón de su llanto tiene que ver con lo que pasa en el espacio, y se nos cuenta aquí, extraído de su diario, mientras vemos cómo Deathbird se enfrenta a los guardias invasores. Puedo verlo todo. El lenguaje de la espada, la poesía del odio. Por favor, Deathbird, sálvala. Ezra se apresura en pedirle a Perimeter un informe del estado del recluso 02, o sea, Xavier, y Perimeter se lo da. Taquicardia detectada, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, respiraciones 26 por minuto, superficiales, con saturación de oxígeno en 88, hipertensión detectada, sistólica 195, diastólica 110, presión arterial media 138, paro cardíaco inminente. Y vemos como Xavier, en su celda, comienza a presentar estos síntomas, mientras que piensa. Y entonces, gritó.
un grito más allá de cualquier lenguaje. Y luego medito. He practicado la introspección toda mi vida. No es un pasatiempo, es un bote salvavidas en un mar infinito de ruido. Mientras que, en la nave espacial, Deadbird se sigue enfrentando a los invasores, quienes comentan que es solo una mujer, por lo que tienen que matarla. Ellis coge a Stanton por las ropas e, irritada, le pregunta qué es lo que está haciendo eso, por qué Xavier está muriendo. Stanton, nervioso, le responde que no lo sabe, pero es como si todo su cerebro estuviera sobrecalentándose. De vuelta con Xavier, él intenta soportar el dolor, mientras piensa, y ahora lo escucho todo, en todas partes, a la vez. Yo fui un buen hombre, lo fui. Y, mientras que en Grey Malkin la doctora Ellis le ordena a Perimeter que cede al recluso 02 inmediatamente, en el espacio vemos cómo los invasores consiguen derribar a Deadbird para luego dirigirse a los aposentos reales. Ellos están en búsqueda de la emperatriz, con los seguros psíquicos activados, y están determinados a hacer lo que sea necesario para capturarla, así tengan que dispararle en caso ella se resista. Todo en aras de la revolución. De vuelta en Grey Malkin, vemos cómo Perimeter comienza a sedar a Xavier, a quien vemos gritando desesperado, suplicando que no lo hagan. Y a su vez, vemos a la emperatriz pidiéndole a su padre que la ayude. Telepáticamente le dice que lo necesita, pero es interrumpida por los invasores, quienes le dicen: Sandra Neramani, abominación bastarda, falsa emperatriz, estás bajo arresto por los ciudadanos de la Secret Alliance. Tu supervivencia depende de tu cooperación. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Mientras tanto, Xavier sigue con su confesión. Yo fui un buen hombre, pero no fui, para nada, un buen padre. Y mientras el sedante le es aplicado en su cabeza, lo vemos pidiéndole disculpas a la doctora Ellis. Nos movemos a Haven House, en Haven, Luisiana, y vemos a Ransom, Deathdream, Calico y Jeter junto con Logan y Jubilee. Al parecer, ellos van a tener otra sesión de entrenamiento. Logan les dice que parece que ellos, los Outliers, tuvieron que crecer demasiado rápido, pero eso no significa que no puedan enseñarles a defenderse. No hay problema, abuelo, a menos que necesites ir a buscar tu andador primero, le responde Ransom. Calico le reclama que no sea grosero con Logan. Mientras tanto, más allá, Rogue y Gambit observan. Rogue piensa: hay un pequeño detalle sobre el Danger Room del que no hablamos mucho, no frente a los niños de todos modos. Y esto es que mientras más joven es la generación, más ven esto como una diversión, como si fuera un deporte, como un videojuego. Gambit le dice a Rogue que todo estará bien, que Logan no dejará que se lastimen. Pero Rogue le contesta que eso es exactamente lo que le preocupa. De vuelta en el Danger Room improvisado, Jubilee explica las reglas a los Outliers. El objetivo del juego es simple. Entras en el semicírculo y te mantienes de pie. 3 minutos completos. Luego, un ser que se parece a Logan agrega: cada centímetro es un campo de batalla, pero si sales del semicírculo, estás fuera. Que el juego comience. Los 4 nuevos mutantes comienzan a moverse en todas direcciones. Mientras tanto, Rogue observa junto a Nightcrawler, mientras piensa. Incluso Wolverine, a pesar de su característica brusquedad, hace que todo eso parezca un simple juego. ¿Acaso nos olvidamos de por qué existe este lugar? El primero en intervenir es Nightcrawler, quien se aleja de Rogue mientras le dice: no estés triste, los chicos se están divirtiendo. Ella le dice que puede verlo y le pide que solo vaya a por ellos. Así que Nightcrawler lo hace y aparece por encima de Calico, a quien coge por los hombros para llevarla fuera del semicírculo, mientras le dice: lo siento, pequeña Calico, pero me temo que estás fuera. Ante la queja de Calico, a quien vemos siendo depositada en el piso. Más allá,
vemos a Jeter activando sus poderes para convertirse en una escaladora profesional y moverse a un lugar más seguro. Mientras tanto, Jubilee le lanza sus fuegos artificiales a Deathstream, quien le grita: «Deja de enviarme tus globos de dolor. Estoy en la base. ¿Este juego no tiene una base?». Jubilee le contesta que él tiene que correr, a lo que Deathstream replica, quejándose de que nadie le explicó las reglas de ese estúpido juego. Mientras ve cómo se desarrolla el juego, que no debería ser un juego, Rogue piensa: «No, todo está mal. Perdónenme, esto va a ser difícil». Gambit le pregunta a Rogue qué la tiene tan pensativa, y ella le responde: «Derriba a uno de ellos, Remy. No importa cuál. Derriba a uno con fuerza». Así que, mientras que Logan levanta a Ransom en el aire con una mano, mientras que Ransom se ríe, se disculpa con él y le pide que lo baje, Gambit hace lo que se le ha pedido, sacando una carta del bolsillo de su saco y lanzándola contra uno de los Outliers. Y Rogue piensa: «Y entonces, él lo hace. Por mí lo hace. Y, por un minuto, nos odio a los dos. Y luego, que el cielo me ayude. La diversión se acabó». Y vemos cómo la carta que lanzó Gambit explota con tanta fuerza que la explosión que le sigue arroja a Sofía volando del lugar donde estaba. Nightcrawler inmediatamente se acerca a ella para auxiliarla, al igual que Jubilee, quien, luego de examinarla, concluye que está bien, que solo se quedó sin aire. Y aunque Jubilee cree que está bien, Sofía no para de llorar. Nightcrawler le dice que no se contenga, que está bien llorar, y que él lo hace todo el tiempo. Ella lo abraza e intenta explicarle, pero él le dice que no hable, que solo respire. Por su parte, Jubilee se acerca a Rogue y a Gambit y los encara. «Ustedes dos, ¿en qué estaban pensando? Ella pudo haberse lastimado gravemente». Rogue solo le responde: «Yo pensaba en los Centinelas, y en Master Mold, y en Mr. Sinister, Omega Red y Sabretooth, y en Sarah Gaunt». Gambit, por su parte, se hace el desentendido y solo desvía la mirada. Luego vemos a Nightcrawler llevando cargada a Jeter de regreso a la casa, mientras que Jubilee, aún enfadada, le dice a Rogue que el entrenamiento por ese día se ha terminado. Así que Rogue se queda a solas con Gambit mientras piensa: «Bueno, no voy a mentir, eso me dolió un poco. Aunque, maldita sea, ahora estoy empezando a entender a Cyclops un poco mejor. Ella está bien, gracias a Dios». Perdón, Logan también está con ellos y le dice a Rogue: «Entiendo por qué lo hiciste, Moonbeam. Solo desearía que no tuvieras que haberlo hecho». Rogue se queda callada y, observando a Ember, el caballo de Cálico, comenta: «Juraría que hasta el caballo me está juzgando. ¿Tienes algo que agregar a todo esto, Remy?». Y Gambit le responde: «Lo tengo, de hecho. Solo demostraste que ella no está lista. Puede que le haya salvado la vida». Rogue voltea y lo mira para luego decirle: «Bien, eso ayuda. Voy a necesitar un beso cajún». Y lo que dicen después, pues no me siento muy a gusto repitiéndolo, así que se los dejo a su imaginación. La cosa es que al final terminan besándose. En eso, el teléfono de Rogue suena. Ella dice que lo verá luego, pero el teléfono continúa sonando, así que no tiene de otra que contestarlo. Y cuando lo hace, la voz al otro lado de la línea le dice: «Aquí Gray Malkin. Necesitamos a su equipo aquí. De inmediato. He enviado un helicóptero. Apresúrense». Nos movemos a un vecindario a 4 millas de la prisión Gray Malkin. Vemos a una mujer que va a buscar a su marido a su habitación, preguntándole si se siente lo suficientemente bien como para bajar a cenar. Parece que esto es uno de los empleados de Gray Malkin que se reportó enfermo y no fue a trabajar ese día. Ella le informa que llamó a su supervisor en Gray Malkin y que él le dijo que se tome todos los días de descanso que necesite. Mientras tanto, vemos al hombre, de nombre James, echado en la cama, tapándose la cara con una almohada,
repitiéndose a sí mismo: no escuches, no escuches, no escuches. Es así como te atrapan, así es como entran en ti. Su esposa le repite que está preocupada por él y le pide que, por favor, baje, ya que los niños también están preocupados. Hasta le preparó su comida favorita. Así que James se levanta y le dice que está en camino, que lo espere abajo y que no se preocupe, pues solo se acaba de despertar de un mal sueño. Mientras baja las escaleras, arma en mano, le dice a su esposa que lo que ha preparado huele bien. Pero cuando llega a la mesa, ve que sentados en ella están su esposa, sus hijos y su perro, todos con cascos de centinela. Ellos lo saludan como si no pasara nada. Y es que no pasa nada. Solo es él quien está viendo cosas. Pero para James no es así, por lo que vuelve a repetir: lo sabía, lo sabía. Así es como entran en ti. Y luego les apunta con su arma, mientras les dice que lo siente mucho. Lo que pasa después no llegamos a verlo, porque nos movemos de vuelta a la prisión de Graymalkin, donde vemos a Charles, aún consciente, quien se comunica telepáticamente con Sarah Gaunt, a quien le dice: Sarah, sé que puedes oírme. Me han drogado con algo potente y no puedo pensar con claridad. Ella le responde que es una pena, pero Charles continúa con su súplica: sé que puedes ayudarme. Necesito salir. Sarah le pregunta por qué lo ayudaría, por qué lo haría, y él le responde: es por mi hija, Sarah. Ella le contesta: ten cuidado con tu cabeza, Charles. Todavía te odio, mi dulce niño. Tal vez incluso más ahora. Salva a tu hija, Charles. Al parecer, Charles consigue liberarse de sus cadenas y se levanta de su silla para dirigirse a la puerta, mientras dice: siento su presencia fuera de la puerta. Han venido a mí, mis X-Men. Y vemos que delante de él aparecen los 5 X-Men originales, aunque si se fijan bien, Iceman es peludo y tiene cola. Angel tiene los ojos rojos. Jean tiene parte de su cabello blanco. Cyclops está masticando chicle. Y Beast, pues este sí es casi igualito, pero parece que le salen garras de sus nudillos. La supuesta Jean le dice: profesor, estamos aquí para ayudar. Pero por dentro piensa: él no nos reconoce. A lo que Charles responde: por supuesto que lo están, mis leales estudiantes. Rápido, preparen el Blackbird. Mis piernas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que estoy de pie? La Jean entre comillas se le acerca y le pone la mano en el hombro mientras le dice: Charles, por favor, escucha. Tienes un tumor en la base de tu cráneo. Y no es un tumor normal. Es un tumor mutante, Charles. Y está devorando tu control telepático. Charles no puede creerlo y le responde: mentiras. ¿Dónde están mis verdaderos X-Men? No ustedes, débiles traidores. Mientras ataca a Jean con un ataque telepático que la manda a volar, haciéndola estrellar contra la pared. Jean piensa que había olvidado lo fuerte que golpea y comprende que Alice había estado diciendo la verdad. Luego les dice a los demás que no lo lastimen, ya que no es su verdadero yo. Mientras tanto, vemos una escena donde Rogue, Wolverine y Corina Ellis están conversando y en la que Corina les explica lo que le está pasando a Xavier. Está en su tronco cerebral. Glioma pontino intrínseco difuso. Igual que el niño Harvey X, comenta Logan, lo que se vio en Uncanny X-Men número 1. Es muy raro en adultos, continúa Corina. Nuestro propio supertelépata también lo tiene, así que no pueden dejarlo suelto. Estoy segura de que pueden ver por qué. Una cosa más, X-Men, o como sea que se llamen esta semana. El diagnóstico es terminal. Ahí vemos aparecer a Wolverine, quien se le arroja encima a Xavier, gritándole: lo siento, Chuck, no es culpa tuya. Y, como supongo que es de conocimiento de todos, los supuestos X-Men originales son los Uncanny X-Men.
solo que Xavier los veía diferentes debido a su problema. Pero Xavier fácilmente lo derriba y lo arroja contra Gambit, derribando a ambos. Y luego les dice: ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Ahora lo veo todo. Son unos impostores. Jubilee intenta detenerlo y lo manda a volar usando sus poderes pirotécnicos, mientras le pide que no los obligue a hacer eso. Rogue aprovecha el momento y le pide a Nightcrawler que lo saque de allí, pero Xavier se da cuenta de eso y le dice: un teletransportador. Puedo sentirlo. ¿Cómo se siente, duende? ¿Quedarse congelado a mitad del salto? Y vemos como Xavier, usando sus poderes psíquicos, detiene a Nightcrawler en mitad de su teletransportación, separándolo en dos mitades. Siempre había pensado que él se teletransportaba completo. Rogue grita por su amigo mientras piensa: no nos está yendo para nada bien aquí. Cada uno de nosotros le debe la vida a este hombre. ¿Cómo peleas contra el único padre que algunos de nosotros hemos conocido? Luché para librar a este hombre. Ahora estoy luchando para mantenerlo en la cárcel. Y estoy perdiendo, si soy honesta. Finalmente, Xavier lanza una sonda psíquica tan potente que afecta a todos los presentes, directamente en sus mentes, mientras les grita: ¡Basta! ¡Fuera de mi vista, impostores! Y luego, mientras se retira del lugar, agrega: no importa. Lo único que importa ahora es que rescate a mi hija. Sandra, emperatriz. Papá está en camino. Dejando a todos los Uncanny X-Men derrotados, inconscientes y tirados en el piso, excepto Gambit, que cuelga de un cable, y Nightcrawler, que aún sigue congelado a medio vuelo. Y se nos presenta un mensaje que nos dice que X-Manhunt, la cacería mutante, continúa en NYX, Nix, número 9. La historia comienza con una imagen de Rogue en su habitación. Ella duerme inquieta en su cama, mientras que Remy nos cuenta qué pasa con ella. Él está preocupado, y aunque se pregunta en qué estará pensando, ya lo sabe. Rogue está pensando en lo que pasó con Sofía, Jeter, durante el entrenamiento. Él sabe que no es el esposo perfecto, y le duele verla sufrir así. De repente, Rogue se despierta angustiada, y le dice a Remy que necesita hablar con Jeter de inmediato, recordándole que ella fue quien le pidió que la derribara de la torre, cuestionándose a sí misma cómo pudo hacerle eso a una niña. Ella cree que ya no puede seguir haciendo eso. Remy intenta tranquilizarla y la abraza. Él piensa que tal vez le deban una disculpa a la chica, pero le pide que mire por la ventana un momento, que hay algo que cree que debe ver con sus propios ojos. Afuera de la casa vemos a Jeter practicando intensamente, con bastante seriedad. Rogue se sorprende de verla ahí, y Remy le cuenta que ha estado ahí afuera desde las 4:30 de la mañana. Pero la sorpresa de Rogue se convierte en preocupación. Ella teme que Jeter se lastime, por lo que le sugiere a Remy que deberán establecer una nueva regla. Ningún aprendiz puede estar en la sala de peligro solo. A lo que Remy le responde con suavidad: ese es exactamente el asunto. Ella no está para nada sola. Ahí vemos que Cálico, Ransom y Deathstream también están en la sala de peligro, observándola y dándole ánimos. Deathstream, fiel a su estilo, se queja de que tengan que estar afuera. A él no le gusta para nada estar al aire libre y prefiere 1000 veces el formaldehído. Cálico le dice a Valentín si pueden detenerla, ya que lleva 2 horas haciendo eso, pero él le responde que ya lo ha intentado, pero que no pudo hacerlo. Jeter tiene algo que quiere demostrar. Luego vemos a Hotaru pasándole la voz a Valentín repetidamente. Cuando este final le hace caso, Hotaru titubea, nervioso, y le pregunta que, si le parece bien, si no le molesta, si podría enseñarle a boxear. Ransom le dice que por supuesto que lo hará, pero que él no puede boxear con esa ropa que lleva puesta, así que le pide que corra a buscar algo más adecuado a su cuarto y que vuelva en 10 minutos. Hotaru asiente y sale corriendo de inmediato. Becca, mientras lo ve alejarse,
Le pregunta si eso es realmente una buena idea. Valentín le responde que Jotaro también tiene derecho a aprender a defenderse, ya que al final de cuentas, ese es el propósito de todo eso. Becca lo piensa unos segundos y admite que tiene sentido. El chico que puede invocar a los espíritus también podría necesitar meter un puñetazo algún día. Valentín le dice que así es, y agrega que le gusta que al menos lo esté intentando. En eso, se ven interrumpidos por la voz de Rogue, quien le ordena a Sofía Young que baje de inmediato. Desde lo alto de la estructura, ella se detiene sorprendida y le pide a sus amigos que la escondan, pero ellos le responden que no pueden hacer nada por ella. Rogue se acerca mientras continúa gritándole que baje, y Remy la sigue más atrás con calma, tomándose un café, y piensa que aunque él la ama, cuando ella usa ese tono, incluso él siente un poco de hielo recorriéndole la espina dorsal. Y le dice mentalmente que se tranquilice, ya que últimamente ha pasado por muchas cosas. Rogue se planta frente a Jeter, quien le explica que solo estaba intentando mejorar un poco. Rogue le responde que ya lo sabe y le pide que le muestre las manos. Sofía, un poco avergonzada, extiende las manos. Estas están cubiertas de sangre y ampollas. Rogue le dice que ya se lo imaginaba y que tiene algo que decirle sobre eso. Entonces la abraza de golpe con fuerza. Jeter se asusta por un segundo y le pide, entre risas nerviosas, que no la aplaste. Luego Rogue le explica que ha visto a demasiados mutantes heridos gravemente, algunos que incluso murieron, y que cuando le pidió a Remy que la derribara de la torre, no fue por crueldad, sino porque intentaba enseñarle lo que significa ser fuerte. Pero ahora ha comprendido que ese no era el camino. Luego se gira hacia Remy y le dice que él también le debe una disculpa a la nueva recluta. Pero Sofía la interrumpe y le dice que él se disculpó anoche y que incluso le dijo que Rogue también lo haría. En eso, vemos a Jotaro volver de la habitación de Valentín, vistiendo uno de sus uniformes, con máscara, botas y camisa incluidas, que obviamente le quedan demasiado grandes. Valentín le dice que mejor se consiga algo más a su estilo. Luego Jeter le pregunta a Remy qué tipo de calzado está usando, y él le cuenta que son sneakers Cajun y que se usan para pescar cangrejos, ya que ese día irá a conseguir unos para prepararlos para la cena. En eso, el dueño de la casa, Mr. St. Juniors, los llama para tomar desayuno, advirtiéndoles que si no están sentados en la mesa en 5 minutos, no habrá comida para ellos. Mientras todos se agrupan rumbo a la casa, Remy les dice que más tarde les enseñará a atrapar los cangrejos para la cena y hasta cómo hacerlos dormir. Y asegura que ese será el mejor plato que hayan probado en su vida. Pero las reacciones no se hacen esperar. ¿Mejor que el Katonglaska?, pregunta Sofía. ¿Mejor que el pastel de frambuesa?, pregunta Becca. Sé que no estás tratando de decir que es mejor que las empanadas con queso, le contesta Valentín. Y Jotaro, finalmente, comenta: yo acabo de descubrir que me gusta la canala, la necala, la canella. Rogue se adelanta y le pregunta a Remy si va a unirse. Él responde que sí, pero algo le llama la atención. Mete la mano en el bolsillo de su abrigo y encuentra una nota. Y sabe con certeza que la noche anterior ese bolsillo estaba vacío. Luego vemos a Remy sosteniendo entre los dedos una pequeña nota de papel. El mensaje es directo y amenazante. Tu deuda ha vencido, Chaui. Paga lo que debes. Firmado con una simple letra, B chica. En ese instante, su rostro se endurece. Su mirada se vuelve tensa y preocupada, mientras el pensamiento le atraviesa como una certeza. Él ha vuelto. La escena cambia por completo, y vemos a Remy cuando era un joven pelirrojo con gafas oscuras y overol, capturando camarones en el campo. Él aún no era salvaje del todo. Eso vendría después. En ese entonces, él era solo un ladrón intentando ser un ángel, pero no podía engañar a nadie. En eso, escucha la voz de alguien, quien lo llama Fenómeno. Y luego vemos a 3 jóvenes aparecer delante de él. Uno de ellos se burla con sarcasmo, señalando que están en presencia de la realeza, del hijo de Jean-Luc Lebeau, y les pregunta a los demás si deben hacer una reverencia. Remy, sin levantarse, les pide que lo dejen en paz, ya que su padre le había dicho que no debía pelear.
Pero las provocaciones no se detienen. El que parece ser el líder se le acerca, olfatea el aire y le dice que huele como si su madre hubiese estado ahí. Pero luego agrega que su madre ya no está. Sin embargo, Remy no hace nada, manteniendo la promesa que le hizo a Jean-Luc. El otro chico insiste, comentando que escuchó decir que ni siquiera es realmente Cajun, ya que nació en la ciudad. Remy sigue agachado, guardando los cangrejos en una malla, y le responde con calma, preguntándole si de verdad quiere golpearlo. Él no corrió, no suplicó, no iba a darles esa satisfacción. Entonces se puso de pie y le dijo a su agresor que adelante, que lo golpee, y luego le lanzó una sarta de insultos propios de la región. En eso, el líder del grupo levanta el brazo y lo golpea, y luego le exige que repita lo que dijo, y continúa golpeándolo, esta vez en el estómago. Los otros chicos se unen a la golpiza, golpeándolo en el rostro, estrellándole la cara contra el piso. Luego vemos a Remy en el suelo, con el rostro torcido y sangrante. Acto seguido, le arrebatan la red con los cangrejos y los lanzan por el aire. Antes de irse, el líder del grupo le pregunta si quiere decir algo más, así que Remy lo hace. Sí, quiero decir algo más. También eres horrible. En respuesta, recibe más golpes. Remy queda tendido en el suelo, boca arriba, con los brazos extendidos. En eso, escucha una voz que le pregunta: «Hey chico, ¿aún respiras?» Y vemos a un hombre alto, vestido con un traje, corbata, sombrero, unas gafas con lentes que reflejan la luz y una máscara cadavérica como rostro, quien agrega que, al menos, hay que reconocerle algo. Él sabe aguantar una buena paliza. Luego continúa, diciéndole que él jamás dejaría pasar una ofensa como esa, especialmente cuando se trata de cuestionar si alguien es Cajun o no. Ser Cajun no es algo con lo que se bromea. Luego le pregunta si sabe quién es él. Remy le responde que lo ha oído mencionar. Lo llaman el Big, y según ha escuchado, solía trabajar para alguien llamado el Mink. El hombre lo confirma. Así es, y ahora trabaja para el padre de Remy. Luego le dice que por qué no van a romperle algunos huesos y darles una lección a esos imbéciles. Remy recuerda que su padre adoptivo tenía a mucha gente trabajando para él, pero que no solo era su empleador, sino que ellos estaban verdaderamente bajo su poder. Y todos, sin excepción, le temían al Big. Pero a diferencia de su padre, él le hablaba directamente, como si ya fuera un hombre. Eso lo hizo apreciarlo bastante. Luego vemos al Big sentado en el suelo junto a él, sin preocuparse por ensuciarse el traje. Remy intenta advertirle que se va a manchar, pero él simplemente le responde que la suciedad se quita. Luego le dice que pudo ver lo que les quitó a los otros chicos, y Remy le muestra algunos objetos: 2 teléfonos móviles desechables, un paquete de chicle de hierbabuena, $17.86. Y agrega que él lo vio porque él dejó que lo viera. El Big lo alaba con sarcasmo, diciendo que había escuchado que él era el mejor carterista de Luisiana. Y luego agrega que entiende que Jean-Luc le había prohibido pelear. Remy asiente y le cuenta que le dijo que primero debe ser aceptado en la Thief Guild, el gremio de ladrones, porque si llegara a herir a algún chico de las familias del gremio de asesinos, nadie lo protegería. El Big le confiesa que cree que eso no es justo, y luego le propone un plan. ¿Qué opinaría si le dijera que ha escuchado que los matones esos que lo golpearon estarán en cierto lugar esa noche, y que si Remy quiere, puede proporcionarle una pelea con ellos sin que nadie se entere? Remy objeta que si Jean-Luc se entera, pero el Big le cuenta que Jean-Luc está fuera por una semana y que si él dice que estuvieron juntos todo el tiempo y que no vieron a esos chicos, nadie sospecharía nada. Remy lo mira sorprendido y le pregunta si realmente haría eso por él. El Big sonríe y responde con simpleza: claro, los fenómenos tienen que ayudarse los unos a los otros, mientras le extiende la mano para ayudarlo a levantarse. Remy se queda pensativo. ¿Se refería a sus ojos rojos o acaso sabía sobre ese poder que estaba empezando a sentir crecer en su interior? Pero al final, eso no importaba. Él le agradaba.
y cuando lo llevó al lugar donde los bravucones solían reunirse, sabiendo que tendría una coartada, pues le agradó aún más. Luego lo vemos entrar en el edificio abandonado donde los matones estaban reunidos y les pregunta si sabían que en esa parte del pueblo había un toque de queda. Ellos se burlan y le preguntan de qué toque de queda habla, riéndose. Por lo que Remy sonríe con malicia mientras sostiene algo entre sus manos y les dice que él es el toque de queda. Mientras camina hacia ellos, reflexiona en su interior sobre cómo los huracanes no desaparecen de inmediato, sino que dejan una destrucción duradera. Y justo ahí, en medio de los escombros, encontró esa tubería de metal, lo que le será muy útil. Uno de los chicos le grita que le robó su teléfono y les dice a los otros que le den su merecido. Pero Remy actúa primero. Con un golpe certero, le da en la cabeza a uno de ellos, mientras le dice que no lo tome como algo personal. Sin embargo, internamente admitió que, por primera vez, se sintió bien al no tener que quedarse ahí agachado, sin hacer nada. Luego lanza una patada en el aire, derribando a otro de los chicos, mientras le grita a Salvatore que le repita eso de que él no es realmente un cajón. Salvatore, viéndose en peligro, lo amenaza con algo mucho más personal y le dice que si le hace daño, él va a buscar a la chica que le gusta, Belladonna, y la va a hacer sangrar. Pero Remy sostiene con fuerza el tubo metálico, y aunque sabe que el otro chico va en serio, que podría lastimar a alguien más para vengarse, en ese instante lo tiene claro. Él también es problemático, pero lo que acaba de ver frente a él es maldad pura, maldad genuina, y no puede permitirla. Así que le lanza un golpe preciso que derriba a Salvatore. Después de la pelea, el Big lo recogió como si fuera lo más normal del mundo y lo llevó a comer un po' boy de camarón en algún local nocturno de poca monta. Nada de versiones turísticas, solo pepinillos, lechuga, tomate y mayonesa. Y le dijo que estaba orgulloso de él. Remy lo recuerda con cariño. Ese fue el sándwich más delicioso que había probado en su vida. Pero la tranquilidad no duró mucho. A veces, la suciedad no se limpia del todo. Mr. Salvatore Sr., un capitán del gremio de asesinos, decidió encargarse del asunto personalmente. Así que llegó con sus hombres y exigió una lección para Remy, una corrección pública. Él se aproximó al Vic, que estaba sentado en la misma banca de antes, tranquilo como siempre, y le lanzó una acusación directa. Su chico emboscó a su hijo, y él terminó con la mandíbula fracturada. Y le dice que ese muchacho se ganó la golpiza, y que no es asunto suyo. Pero el Vic no se inmutó. Solo tomó otro bocado de su sándwich, y le respondió que solo le dejara terminar su comida en paz. Y luego de hacerlo, le preguntó en dónde se habían quedado. Remy recuerda que los hombres de su padre eran duros, muy duros, pero el Vic, él estaba por encima de cualquiera, un paso delante de todos. Luego el Vic se lanzó contra los hombres del gremio con una velocidad imposible. Uno de ellos gritó desesperado que le disparen, pero ya era demasiado tarde. Él era como un relámpago y arremetió contra los hombres con precisión brutal, aplastando a uno, noqueando a otro, destrozándolos a todos en solo segundos. Hace apenas un minuto estaba riéndose, y luego había cuerpos volando por el parque. Y en medio de esa violencia, volvió a reír. Solo que esta vez, su risa ya no parecía tan graciosa. Remy observó todo paralizado. Él era solo un niño, pero entendía lo que estaba viendo. Esos hombres podrían haberlo herido, quizá de manera definitiva. Y no pudo ni moverse. Se quedó congelado por el miedo y reconoce que no está orgulloso de ello. Se quedó inmóvil. Luego el Big lo sacudió, tomándolo por los hombros, y le dijo que despierte, que tiene que irse, que busque un lugar seguro mientras las cosas se calman. Remy titubeó, quería protestar, pero el Big insistió, y le aseguró que esos hombres estarían bien, que no pensaba hacerles daño, que él solo tenía que correr, 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 correr. Luego vemos a Remy caminando solo, en dirección a una casa ubicada a las afueras. Tante Mattie le había hablado de ese lugar. Para su gente,
Era como un santuario, y él sabía que no podía seguir huyendo para siempre. Tenía que parar en algún sitio, ¿no? Así que tocó la puerta con timidez. El hombre que le abrió, Mr. St. Juniors, lo recibió sin dudar. Remy se presentó ante él, le dijo que se llamaba Remy LeBeau y que necesitaba ayuda. Y Mr. St. Juniors lo invitó a pasar, sin hacer preguntas, agregando que todos los que estaban perdidos eran bienvenidos ahí. Él le dio trabajo, le dio comida. Nunca le preguntó nada. Y por primera vez en mucho tiempo, Remy se sintió limpio. La mugre, por fuera y por dentro, empezaba a quitarse. Pero 2 días después, la paz se rompió. Leyó en un periódico que 4 criminales conocidos habían sido encontrados muertos en la catedral y que sus cabezas habían sido arrancadas. Y entonces sonó su teléfono. Era el Vic. Él le habló con tono casual, casi burlón. Le dijo que se le fue un poco la mano, que no podía evitarlo, pero que el problema estaba resuelto. Remy ya estaba libre de culpa, y con eso reveló su verdadera intención. Le recordó lo que eso significaba. A partir de ese día, el Vic se quedaría con el 25% de todo lo que ganase, para el resto de su vida. Cada dólar que recibía, 1/4 parte era suya. Y antes de colgar, le recordó que le cae bien, pero le advirtió que nunca debía retrasarse con los pagos. Así que él pagó. Eso lo deshonró, pero así es como funciona el mundo de los ladrones. Nada es verdaderamente tuyo. Volvemos al presente. Remy sostiene a Rock entre sus brazos, abrazándola con fuerza. Ella le pide ir con él para apoyarlo, pero Remy le responde con tristeza que eso no puede ser. Él nunca podrá liberarse del Vic, y le recuerda que ella es lo mejor que le ha pasado y le pide que nunca lo olvide. Luego lo vemos caminando solo por la ciudad, su silueta cruzando frente a una catedral iluminada, mientras reflexiona en silencio. Esas ataduras no desaparecen, se hunden profundamente, como raíces que atraviesan tumbas. La gente habla de honor, pero eso es solo otra mentira. Eso se trata de control. Finalmente llega al lugar del encuentro. El Vic lo está esperando y Remy lo saluda con frialdad. Luego le dice que hable claro y que le diga qué quiere. El Vic se reclina en el banco con su sonrisa cadavérica y le dice que solo quiere lo que le corresponde. Le recuerda todo lo que él consiguió gracias a él. Vivió en una mansión e hizo amigos por todas partes. Y ahora le exige su parte, su pedazo, su tajada. Remy vuelve a preguntarle qué es lo que quiere, y el Vic le responde que Remy tiene 4 nuevos reclutas, 4 pequeños fenómenos, así que quiere uno, el que él elija, y con eso quedarían a mano. Remy no duda, y blandiendo su arma, le responde que eso no va a pasar, y luego lo invita a enfrentarlo, mientras que piensa que, cuando uno está rodeado de gente espectacular todo el tiempo, se olvida de que, allá afuera, existe gente malvada, y que están en todas partes. Pero además, está lo más extraño de todo. El Vic se lanza sobre Remy sin vacilar, y aunque solo lo roza de pasada, el golpe duele. Pero es un dolor distinto, uno que despierta por dentro, que sacude algo enterrado. Remy siente que ha llegado el momento de enfrentar lo que siempre esquivó. En su mente, compara al Vic con los cocodrilos del pantano, llenos de parásitos que se pegan a la piel, que se meten al estómago. Así lo siente, algo que se arrastra con uno. Mientras se mueve entre los ataques, esquivando y devolviendo los golpes por igual, escucha al Vic diciéndole que no puede escapar toda la vida, llamándolo niño. Pero Remy le dice que ahí es donde se equivoca. Él ya no es un niño. La pelea se intensifica. Remy le lanza un golpe en el rostro. El Vic grita de dolor, pero no se detiene. Le grita que no tiene el poder para detenerlo, que con un solo error podría partirlo en 2. Pero Remy responde sin miedo. Probablemente sea cierto, pero no necesita golpearlo para ganar. Solo acercarse lo suficiente.
Solo tenía que estar lo suficientemente cerca de él como para esconder un puñado de cartas cargadas dentro del bolsillo interior de su chaqueta. El Vic apenas alcanza a reaccionar y le pregunta confundido qué es lo que ha hecho. Y en ese instante, Remy lo entiende todo. Él pensó que él era su amigo, pero en realidad solo era un parásito. La suciedad, después de todo, sí puede quitarse. Con una explosión brillante de energía rosa, el cuerpo del Vic es lanzado por los aires. Remy le había colocado cartas cargadas en su chaqueta, y esta vez él no lo vio venir. El Vic cae al suelo, ardiendo, con el traje destrozado. Tosiendo, apenas logra incorporarse mientras Remy lo observa con la vara en la mano. Piensa en todo lo que ha soportado durante años, cargando con él, pagando en silencio, sintiendo vergüenza cada vez. Pero, viéndolo derrotado, derribado en el suelo, le dice que no lo va a matar. Pero no se va sin dejar algo en claro. Él se contactó con Salvatore, el chico que mandó a golpear, y ahora es un adulto de bien, y le contó que el Vic le pagó para darle una paliza, no porque quisiera castigar a Remy, sino porque quería que le debiera algo. Eso, dice Remy, ya es pasarse de la raya. Además, él rompió la nota que recibió, por lo que ya no tiene nada que ver más con él. Aunque le deja un último regalo, él le dijo a Salvatore Senior dónde estaría esa noche, y parece que a Salvatore le encantó escuchar eso, por lo que le da un último consejo: corre, corre, corre. La noche ha quedado atrás y con ella los fantasmas, porque incluso las pesadillas, con el tiempo, se desgastan. Y lo mejor de irse, como siempre, es volver a casa. Remy regresa a su hogar, donde lo esperan. Rogue le pregunta si todo está bien, y él le responde con una sonrisa que está mejor que nunca. Y luego le muestra las redes llenas de cangrejos. Al menos en eso, el Vic tenía razón. Él ha conseguido mucho: la chica más increíble, los amigos más leales, incluso la cerveza turbia de Nightcrawler. Y lo más importante, jóvenes a quienes puede transmitirles algo. Frente a la olla hirviendo, Remy toma el mando. Dice que es hora de aprender. La clase está en sesión. Con gestos precisos, les enseña cómo comer cangrejo como se debe. Me saltaré los pasos, pero al final concluyen que después de haberlo dejado listo, se quita el pequeño collar de cáscara, se presiona el otro lado y el trozo de carne sale deslizándose. O, si se quiere hacer como él, simplemente se usan los dientes. Frente a todos, levanta los brazos, exclamando que ahora sí están viviendo de verdad. Y les dice con alegría: coman, amigos míos. Finalmente, acaricia con ternura el rostro de Rogue. Ella le sonríe y le susurra que probablemente sea raro, pero ahora mismo siente que quiere estar con él a solas. Remy sonríe, satisfecho. El Vic tenía razón. Sí, lo tiene todo. Nos movemos a Nueva Orleans, a la oficina de la alcaldesa. En la puerta, la secretaria Leslie le dice a la alcaldesa que lo siente, pero que hay alguien que ha estado esperando todo el día para verla y que se niega a irse. La alcaldesa Miki Zapora, visiblemente molesta, le recuerda que había pedido no ser interrumpida, pero luego suspira, se recompone y decide escucharla. Dice que lo mejor será oír lo que tiene que decir. Se gira hacia la visitante y le pregunta en qué puede ayudarla. La mujer que entra sostiene un par de expedientes y se presenta como Mackenzie Denner. Sí, la que le regaló todas esas cosas a Nightcrawler. Y le dice que, aunque sabe lo valioso que es su tiempo, ella ha estado investigando y siente que la alcaldesa necesita escuchar eso que le tiene que decir. Es algo acerca de los mutantes y que ella tiene que hacer algo respecto a ellos. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.